días a todos, buenos días. Bienvenidos a esta jornada profesional y medioambiental organizada por la Fundación Canal, el Centro de Agua y Adaptación Climática, que forma parte del IE, y la Confederación Empresarial de Madrid. Soy Adela Úcar, soy periodista y presentadora de televisión y es para mí un placer acompañarles hoy como conductora de este evento. Llevo 4 años presentando un programa de concienciación ecológica y medio ambiente en la 2 de Televisión Española y también llevo ya algunos años colaborando con la Fundación Canal en varias cosas como eventos y algunos vídeos de concienciación que realizamos, así que para mí es precioso formarme cada vez más en temas relacionados con el medio ambiente. Me interesan muchísimo, cada vez estoy más especializada y no me cabe duda de que la jornada de hoy va a ser tremendamente interesante para todos. El objetivo hoy es doble. Por un lado, compartir con todos ustedes, con las empresas, la importancia que tiene gestionar sus actividades de forma sostenible, no solamente para el planeta, sino también para sus propios negocios. Y además, ofrecer información y recursos que faciliten su adaptación hacia modelos sostenibles acordes con el nuevo sistema europeo de taxonomía verde. Y para esta misión que nos hemos propuesto hoy, contamos con 2 expertos de primer nivel que presentaré un poco más adelante. El desempeño ambiental de las empresas, también de las pequeñas y de las medianas, no únicamente de las grandes, es cada vez más relevante en su día a día y se configura en el futuro inmediato como imprescindible para la viabilidad económica. No solamente se tienen en cuenta los consumos de recursos como pueden ser agua, energía, también la gestión de la economía circular y otros factores ambientales asociados, sino la propia actividad de la empresa es fundamental y debe orientarse en aquellas que aseguren la sostenibilidad global del sistema. En este contexto, la gran cantidad de normativa y regulación que viene de Europa, que además es muy nueva, que también va cambiando constantemente, que es muy densa, pues lo cierto es que puede resultar abrumador, sobrecogedor, especialmente para aquellas empresas medianas y pequeñas que tengan una infraestructura un poco más sintetizada, más sintética. El caso es que consideramos que es importantísimo que existan foros donde poner en común ese conocimiento y también compartir herramientas interpretativas, precisamente como la guía que vamos a presentarles hoy, que sirvan de apoyo a todos ustedes, a las empresas, para alinearse con los objetivos ambientales de la UE y mejorar así su desempeño ambiental. En el caso de la Fundación Canal, también de Canal Isabel II y del Centro de Agua y Adaptación Climática del IE, su sensibilidad está especialmente dirigida hacia el agua y los impactos de las actividades vinculadas a su consumo y a su retorno al medio. Pero el desempeño ambiental de las empresas alcanza otros muchos aspectos en los que las actividades económicas afectan al entorno y, por lo tanto, este mensaje es ampliable a todas ellas. Hoy tenemos la suerte de compartir este foro con todos vosotros. Me dirijo a las personas que nos pueden estar viendo a través del streaming. Como decía, tenemos la suerte de estar rodeados de muchas personas de negocios, directivos, empresas, algunas forman parte del CEIM, con un interés común, el de todos ustedes, que es aprender, compartir y avanzar en la mejor gestión ambiental de sus actividades. Doy los buenos días a las personas que nos vean a través de streaming y, por supuesto, buenos días a ustedes. Una vez más, gracias por estar con nosotros, por su interés, especialmente en víspera de puente, que estamos todos ya medio con la cabeza en otro sitio. A continuación, quiero dejarles con el anfitrión hoy. Como saben, estamos en la sede de la Fundación Canal y, por lo tanto, quiero presentarles a Mariano González, consejero delegado de Canal Isabel II. Muy buenos días a todos. La verdad es que siempre es un placer estar en la sede de la Fundación, de la empresa Canal Isabel II, una fundación que hace una labor encomiable. En este caso, es la jornada que nos reúne aquí todos hoy de divulgación y sensibilización respecto a un aspecto vinculado a la sostenibilidad, como es toda la reglamentación de la taxonomía verde europea. Quiero saludar a CEIN, a mi amigo Miguel, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. También a los 2 ponentes que van a debatir a lo largo de la jornada y al equipo de Canal que nos acompaña en esta presentación. Claro, hablar de una guía de taxonomía, aunque sea de carácter divulgativo, vinculada a la financiación sostenible de inversiones, y hablar de Canal de Isabel II,
no diré que es hablar de lo mismo, pero casi, ¿no? Porque el agua y Madrid van unidas de manera indisoluble desde el origen de la ciudad de Madrid. Hace ya muchísimos años, Canal va a hacer ya menos de 2 años, 175 años de su creación, y no se entendería una región como Madrid si no se hablara de agua. Y esto es paradigmático teniendo en cuenta que no tenemos grandes ríos, o que apenas tenemos ríos. Realmente el río de Madrid, como dicen en la compañía, es Canal Isabel II, ¿no? De hecho, hay algunos ríos que se conforman, o arroyos más bien, a la salida de nuestras depuradoras, y el Manzanares es lo que es en gran medida gracias a la depuración de nuestras aguas. Por lo tanto, no se entendería Madrid sin el agua. El vínculo que tiene Madrid con el agua es histórico, y la garantía de futuro de Madrid tiene que ver también con el uso del recurso hídrico, un uso que tiene que ser sostenible. Toda la cifra de negocio de CAPEX y de OPEX de Canal está en gran medida determinada por criterios de sostenibilidad, en porcentajes superiores al 90%. Por lo tanto, más allá de que tengamos un plan estratégico, una política de sostenibilidad, estamos trabajando en un plan de sostenibilidad, que tengamos una comisión de sostenibilidad en la gestión corporativa de la compañía. El uso del recurso más esencial para la vida, como es el agua, forma parte del ADN de la compañía y, por lo tanto, del ADN de la gestión sostenible de ese recurso. Ese es el cometido, la misión, el propósito que tiene Canal en su política estratégica y que queremos potenciar. Y además, desde una perspectiva de una región muy singular, no solo en materia económica y en situación geográfica, sino también en la coyuntura que tiene desde hace ya bastantes años, en los que la población ha crecido en torno a 1 millón de personas y, sin embargo, la aportación del recurso ha disminuido. La aportación de nuestros ríos a los embalses ha disminuido sustancialmente. Sin embargo, hemos conseguido reducir el consumo del recurso. Esto es paradigmático porque hemos desacoplado la tradicional dicotomía de consumo de recursos y crecimiento económico. Y esto se debe en gran medida a la gestión inteligente del equipo de Canal y la gestión inteligente y, como dicen ahora, holística del recurso en la Comunidad de Madrid. Insisto, una región semiárida que no tiene grandes ríos, que gestiona cerca de 500 hectómetros cúbicos como demanda, que tiene que garantizar esas 3 Cs que forman parte del ADN de la compañía: la cantidad del recurso, la calidad del recurso y la continuidad en la prestación del servicio, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad y siempre con inversiones que sean sostenibles, que cumplan los criterios de la taxonomía verde, que sean actuaciones elegibles y financiables por parte de la Unión Europea, por parte del Banco Europeo de Inversiones o por parte de terceros que puedan aportar valor a la gestión del recurso en nuestra región. Y en eso estamos y en esto vamos a seguir. En este minuto estamos trabajando en la compañía, como señalaba, en un nuevo plan de sostenibilidad y en un nuevo plan estratégico. Un plan estratégico que, obviamente, pues todos pueden intuir cuáles van a ser los aspectos fundamentales. Estamos en un proceso de cambio vertiginoso, con exigencias en materia de descarbonización y de circularidad, y también con exigencias en materia de cohesión territorial y vertebración del territorio, y también con escenarios tecnológicos muy interesantes que pueden coadyuvar a la gestión aún más inteligente del recurso, como es todo el proceso de automatización y digitalización, donde el sector agua, a diferencia de otras utilities que ya llevan algunos cuerpos de ventaja en la carrera sobre la digitalización, pues también este sector lo tiene que hacer y Canal, de hecho, lo está haciendo, ¿no? Más allá de que haya ayudas a través de los fondos europeos, Canal lo va a hacer sí o sí, porque pensamos que ese es el camino adecuado para ganar en eficiencia del recurso. Y un recurso, aprovecho para decir, que hay que proteger. Y con esto traslado también una reflexión sobre el precio y el valor del agua, ¿no? Hay muchas palancas para proteger el recurso, pero una de ellas es el precio, y por eso estamos inmersos en una actualización tarifaria que yo creo que es interesante en tanto en cuanto es una actualización muy selectiva que tiene como objetivo fundamental la protección del recurso. Un recurso que, en contra de lo que pensamos, es finito y que puede escasear. Aquí tuvimos una sequía muy importante en el año 2005. A partir de ahí, como señalaba, la población creció,
la aportación de recurso disminuyó y aún así hemos conseguido bajar los consumos. Eso es gracias a labores de sensibilización, a gestión inteligente operativa y eficaz y a tener un modelo de gobernanza conformado por un enfoque sistémico en el que podemos jugar con los recursos mayores o menores que tenemos en nuestra región. Y eso es fundamental para, y miro al presidente CEIM, fundamental para la economía. Canal forma parte de la locomotora de Madrid, forma parte de la economía madrileña. No se entendería ningún sector de actividad económica si no estuviera asociado a la gestión del recurso, en mayor o menor medida. Veo algún representante del sector agroalimentario. El sector agroalimentario, el recurso agua es vital. Y ya sé que están pensando en la cerveza y que más del 90% es agua, pero también otros muchos sectores del área agroalimentaria necesitan este recurso. Pero sucede lo mismo con otros sectores de actividad económica. Ninguno de ellos tendría viabilidad si no contara con garantía del recurso. Y no solo en cantidad, sino también en calidad. Y ahí está Canal Isabel II. Canal Isabel II, que ya termino, se ha caracterizado por incorporar criterios de descarbonización y circularidad en su proceso, no diré en su negocio, porque es una palabra que, bueno, si fuera un representante de Acciona Aqualia utilizaría sin ningún tipo de ambajes, pero representa una empresa pública de la Comunidad de Madrid y aunque haya negocio y nuestras cifras incorporan la cifra de negocio, realmente somos prestadores de un servicio público. Insisto, la circularidad, la descarbonización, la reducción de impactos, la gestión de los recursos naturales, la contribución a la mejora de la biodiversidad, lo viene haciendo Canal desde hace tiempo y lo va a seguir haciendo, si cabe, aún con mayor esfuerzo. Ese es el enfoque que tenemos en el plan estratégico y, sin duda, pues todos los reglamentos y todas las directrices que vienen de Europa, ya sean vía taxonomía verde o directivas o reglamentos, Canal las incorpora, como no puede ser de otra manera, con el máximo rigor de cara a aplicar con la mayor calidad la gestión operativa para la prestación del servicio de casi 7 millones de madrileños y también porque estamos convencidos de que ese es el camino correcto, el camino de identificar los impactos y los riesgos para convertirlos no en amenazas, sino en oportunidades. Espero que la jornada sea fructífera y que bueno, pues en la presentación de la guía y en el debate pues nos arrojen luz los ponentes. Gracias. Como les decía al principio, la organización de esta jornada ha dependido también de la Confederación Empresarial de Madrid y tras escuchar a nuestro anfitrión, quiero presentarles a la persona que va a abrir este acto. Escuchamos ahora a Miguel Garrido, presidente del CEIM. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar a la inauguración de esta jornada y saludo a nuestro anfitrión, al consejero delegado del Canal de Isabel II, a la directora gerente de la Fundación Canal, querida Eva, a la secretaria general de CEIM, a los ponentes expertos que luego van a hablar y bueno, a todas las personas, a todo el equipo del canal y a todas las personas que han acudido, a miembros de distintas asociaciones y presidentes de alguna asociación empresarial. En primer lugar, yo, además de este agradecimiento por contar con nosotros para participar en esta jornada, quería dedicar unas breves palabras a significar lo que el Canal de Isabel II supone para Madrid y para las empresas de Madrid. Yo creo que todos los madrileños estamos enormemente orgullosos del Canal. Creo que es una empresa que, según nos ha dicho hace un momento su consejero delegado, en poco tiempo cumplirá los 175 años y es una empresa que forma parte ya de nuestra comunidad. Yo creo que es imposible entender Madrid sin un canal en un espacio en el que más de 7 millones de personas realizan actividad, viven. El suministro del agua es un factor absolutamente determinante, como bien ha dicho, es un recurso escaso y además se ha conseguido hacer con unos niveles de calidad realmente
inigualable. Es decir, yo creo que ahora se habla mucho de Madrid por muchas cosas, pero de Madrid llevamos mucho tiempo hablando y reconociendo a la gente de fuera de Madrid acerca del buen agua que se bebe en Madrid y poder el milagro, ¿no?, de cada día de abrir un grifo y que salga un agua y un agua además de la calidad que la estamos recibiendo, pues es algo que es un factor absolutamente competitivo y que mejora la calidad de vida de los madrileños. El Canal de Isabel II es una empresa que se ha sabido adaptar a los tiempos, que ha hecho un magnífico trabajo para mejorar la eficiencia, como el recurso es el que es y es limitado, pues lo que se ha hecho es mejorar mucho toda la infraestructura para evitar pérdidas, para racionalizar el consumo, campañas de sensibilización y yo creo que eso ha hecho que todos los madrileños estemos comprometidos con la preservación de un recurso tan crítico como lo es el agua. Yo creo que hoy en día todos somos conscientes de ello. Es además una empresa que es una referencia en cuanto a economía circular. No hay, yo creo, yo de hecho cuando he tenido que poner algún ejemplo, cuando te preguntaban, bueno, pues el ejemplo lo tienes evidentemente en el Canal de Isabel II. Es una empresa que tiene las infraestructuras, la distribución, la gestión, la potabilización, el tratamiento de los residuos, de la depuración, etcétera, la generación de energía, en fin, yo creo que un abanico amplísimo de actividades que hacen que todo ello redunde en beneficio y en la sostenibilidad. Yo, cuando nadie hablaba de sostenibilidad, el canal ya estaba hablando de sostenibilidad porque de hecho es su propia razón de ser. Y aquí lo vinculo con el mundo empresarial. Yo creo que las empresas, yo siempre digo que estamos cargando a las empresas con multitud de responsabilidades y que las empresas, por encima de todo, lo que deben es ser rentables. Las empresas, si no son rentables, directamente no son, dejan de existir al poco tiempo y ello genera un problema, desde luego, por supuesto, para el empresario, pero para el conjunto de la sociedad. Pero es que hoy en día las empresas tienen que ser conscientes que las políticas y las prácticas de sostenibilidad no solo son una obligación, que lo son en muchos casos, sino que también son una magnífica oportunidad para mejorar su reputación y, por lo tanto, su rentabilidad. Las empresas sostenibles son empresas más atractivas. Son más atractivas para algo que hoy es crítico, que es la captación de talento. Hay una escasez de talento en determinados puestos y las personas, los jóvenes que quieren acceder al mundo profesional, uno de los factores que tienen en cuenta es a la empresa que van a ir si tiene políticas de sostenibilidad que le hagan a él ser orgulloso y tener sentido de orgullo de pertenencia a su propia empresa. Y además también la sostenibilidad es un factor decisivo a la hora de que los clientes opten por elegir, consumir o ser clientes de determinadas empresas. Por lo tanto, las empresas lo que están empezando a entender, y yo creo que eso es algo enormemente positivo, es que ser sostenible no solo es obligatorio, sino que sobre todo es rentable y es interesante para ellos desde el punto de vista económico, porque digo e insisto que la primera responsabilidad de una empresa es ser rentable. Y aquí es donde tenemos que actuar y aquí sirven las jornadas como esta para sensibilizar especialmente a las pequeñas y medianas empresas que quizá tengan menos recursos, menos medios, menos conocimiento y para ello es fundamental darles instrumentos para acercarles estas herramientas que le van a posibilitar cumplir con estas obligaciones y, como digo, con estas oportunidades. Por eso, la guía de la cual hoy se va a hablar va a ofrecer posibilidades a esas pymes para instrumentos de financiación, instrumentos para adaptarse a estas necesidades. Y yo creo que aquí las empresas de Madrid siempre han sido ejemplares. Hay aquí
empresas, veo efectivamente, del mundo de agroalimentación, de la distribución, de la construcción, que son todas empresas con una enorme vinculación con el mundo del agua y que todos ellos, pero como digo, especialmente las pequeñas, muy pequeñas empresas, son a las que tenemos que arropar, ayudar y darle los instrumentos para poder ser también ellas vanguardistas como lo son el tejido empresarial madrileño, que se ha caracterizado siempre por ser especialmente innovador y adelantarse a los tiempos para poder seguir siendo competitivos. Madrid hoy es una referencia a nivel europeo, yo diría que incluso a nivel mundial. Esto es algo que es nuevo, es decir, es de los últimos años. Yo creo que Madrid siempre ha tenido un buen nivel de sus empresas y unas infraestructuras donde poder desarrollar su actividad, pero es verdad que es desde hace pocos años el que Madrid está en boca de todos en todo el mundo, y cuando uno va fuera de España es habitual que nos digan que qué suerte, qué envidia estar en Madrid. Y eso es gracias, desde luego, a las empresas, por supuesto, pero también a las administraciones que han sabido crear un marco adecuado para que en Madrid se desarrolle la actividad con garantías, con libertad, con seguridad jurídica, con una fiscalidad incentivadora de la actividad, y que también se haga eso compatible con un modelo de calidad de vida, de manera de vivir en Madrid, que es una manera enormemente agradable y atractiva para todas las personas. Así que, de nuevo, el agradecimiento por la organización de la jornada y por contar con nosotros para haberla organizado conjuntamente, y estoy seguro que va a ser de enorme utilidad para que muchas empresas puedan también dar un paso más en su camino de la sostenibilidad y de la rentabilidad. Muchas gracias. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a dar paso al grueso de la jornada. Las finanzas sostenibles y la taxonomía verde europea están íntimamente relacionadas y buscan un objetivo común, que es lograr que las actividades económicas que soportan al tejido productivo de los países de la Unión Europea se comporten con criterios de sostenibilidad y puedan, por tanto, acceder con mayor facilidad a la financiación. Dicho de otro modo, la taxonomía verde va a ser la puerta de entrada para la financiación por parte de las empresas. Para hablar de ello tenemos la suerte de contar hoy con Gonzalo de la Cámara. Conoce de primera mano el trabajo de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles y es además un reconocido experto internacional en agua y clima. Gonzalo es también director del Centro de Agua y Adaptación Climática del IE University, que ha participado en la organización de este evento. Como les decía, conocí hace unos años a Gonzalo y la verdad es que es una maravilla escucharle, ya verán por qué. Tiene un currículum extensísimo, es economista, trabaja a nivel mundial en más de 100 países, incluyendo Estados Unidos, Japón, Australia, en 4 continentes, solo le queda la Antártida, que yo sepa todavía no. Gonzalo está especializado en la gestión económica sostenible de los recursos naturales, como son clima, agua, energía, calidad atmosférica, océanos, biodiversidad, servicios ecosistémicos, con énfasis en sus complejos vínculos con el desarrollo económico y social. Desde el 2023 es miembro de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles, elegido por la Comisión Europea, responsable de la taxonomía de inversiones sostenibles de la UE. Por eso les decía que conoce de primera mano y está a la última de todo lo que se está cociendo en Europa en esta materia. Gonzalo ha trabajado durante más de 25 años como asesor internacional en sostenibilidad y política ambiental para organizaciones multilaterales como la Comisión Europea, de la cual es asesor en políticas de agua, también el Parlamento Europeo, al que asesora en política de clima, varias agencias y programas de sistemas de Naciones Unidas, entre otros ONU Agua, UNESCO, FAO, OMS, OPS, etc., el Grupo del Banco Mundial y el Banco Mundial Interamericano de Desarrollo. También es asesor senior y miembro de la Water Governance Initiative de la OCDE. Recientemente ha sido elegido vicepresidente primero de Water Europe. Gonzalo, bienvenido, estás en tu casa.
Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a nuestros anfitriones de la Fundación Canal y del Canal de Isabel II, también a la CEIM por participar en la organización de este evento. Yo creo que es esencial la participación de CEIM. Y para mí un placer compartir con ustedes algunas ideas en relación al trabajo que estamos desarrollando en Bruselas. La Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles trabaja como un órgano que asesora a la Comisión Europea, pero que trabaja codo con la Comisión en el desarrollo no solo de la taxonomía, que esto es importante, la taxonomía es la joya de la corona, si quieren, pero en el desarrollo sobre todo de un marco integrado de finanzas sostenibles que tiene muchos otros componentes que están vinculados a la taxonomía en sí misma. Como luego van a tener oportunidad con Carlos de conocer de primera mano las conexiones que hay entre la taxonomía y específicamente la protección de los servicios y de los recursos de agua, he pensado que tenía sentido tomar altura y mostrarles, hacerles sentir parte de algo. Porque me parece muy interesante la intervención de Miguel cuando decía Miguel, podemos interpretar esto como una restricción que viene de un entorno hiperregulado, quizá el entorno más hiperregulado del mundo, Europa, y vivirlo entonces como un conjunto de restricciones que nos hacen la vida difícil en el día a día o que les hacen la vida difícil en las empresas en el día a día, o lo podemos ver como una oportunidad. Yo diría incluso más, lo podemos ver como una hoja de ruta, como una brújula, una especie de cuaderno de bitácora para no perder el rumbo, porque hay gente que está pensando por nosotros, que nos está mostrando una agenda estratégica que como empresas se pueden seguir para avanzar hacia un contexto más sostenible. Antes de comenzar, simplemente voy a dejarles una idea clara de qué es la taxonomía para los que sean más profanos en la materia. Piensen en alguna taxonomía que conozcan. Por ejemplo, no sé si hay aficionados aquí a la entomología, pero si alguno de ustedes tiene interés en conocer cómo se definen esos taxones, lo que se hace es una clasificación muy exhaustiva de especies, de individuos dentro de esas especies, y al final lo que terminamos es con una especie de catálogo, pues no sé, de mariposas colgadas con un alfiler, con una clasificación, una etiqueta desde un punto de vista de su denominación científica. Bien, la taxonomía de inversiones sostenibles es una clasificación de actividades económicas, y fíjense que digo actividades económicas, no digo empresas, no digo sectores, digo actividades económicas que hacen una contribución sustancial a 6 objetivos ambientales, entre los cuales 2 están relacionados con la lucha directamente contra el cambio climático, la mitigación de los impactos y la adaptación a impactos que ya existen, porque no tiene ningún sentido hablar del cambio climático en futuro. Cuando conjugamos en futuro es porque tenemos inercia gramatical. En realidad el cambio climático está aquí ya, llegó para quedarse. Y luego hay otra serie de otros 4 objetivos de carácter ambiental, que son la protección de los recursos de agua dulce y de los recursos de agua marina. Tiene que ver con la circularidad, con la economía circular, tiene que ver con la previsión, o la anticipación y el control de la contaminación, y tiene que ver con limitar la pérdida de diversidad biológica y de servicios ecosistémicos, ¿no? Porque el potencial colapso de determinados ecosistemas es un tema central. Bueno, pues lo que hace la taxonomía es clasificar actividades económicas que hacen una contribución sustancial a esos objetivos sin dañar otros objetivos y con una serie de salvaguardas desde un punto de vista social, porque necesitamos que toda esta transición contemple impactos distributivos, es decir, atienda a las dificultades que se plantean desde un punto de vista social. Bien. Voy a mostrarles algunos debates a nivel internacional, porque las dimensiones políticas, geopolíticas, económicas de toda esta discusión les van a mostrar que esta no es una regulación menor, que no es una regulación sectorial, no es una regulación pequeña, sino que tiene que ver con grandísimas discusiones a nivel internacional. Pero antes de nada quisiera comenzar por tomar distancia de un concepto que ya ha quedado en gran medida superado, que es el concepto de responsabilidad social corporativa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social corporativa tiene que ver con qué hacemos con los beneficios que se generan en una empresa. La sostenibilidad, que es de lo que voy a hablar hoy, tiene que ver con cómo generamos esos beneficios. Esto no anula la responsabilidad social corporativa. Siempre tendremos que decidir qué hacemos con los beneficios que generamos. Pero yo me voy a una discusión todavía más sustancial, que es cómo generamos esos beneficios. Bien, si revisan el contexto internacional, les muestro aquí alguna evidencia. Piensen, por ejemplo, en esa nota que sacó hace unos años el Foro Económico Mundial, en la que decía la sostenibilidad es la nueva digitalización. Y lo es para bien, como oportunidad, pero lo es para mal también, porque despierta recelos que son muy similares a los que ya veíamos con la digitalización. ¿Por qué? Recordarán lo que decíamos con la digitalización, que es
no tenemos capacidades instaladas dentro de nuestras empresas, somos pequeñas empresas incapaces de llegar a este conocimiento, esto va a aumentar nuestros costes, ¿sí? De pronto no tenemos la tecnología todavía al alcance o a una escala comercial. ¿Bien? Bueno, es lo mismo que se dice ahora en relación a la sostenibilidad. ¿Sí? Tengo un amigo que es un arquitecto norteamericano que sobre todo da conferencias sobre sostenibilidad en Estados Unidos, al que le pregunté una vez qué te dicen cuando hablas de sostenibilidad. Y me dijo, mira, cuando hablo de sostenibilidad me dicen dos cosas. Una, la gente se deprime. Y la segunda cosa que me dicen es, esto de la sostenibilidad está muy bien, pero lleva demasiado tiempo, consume demasiado tiempo. ¿Sí? Bueno, y él contesta de una manera muy cínica, si quieren, o muy ingeniosa, diciendo, bueno, de eso es de lo que se trata. Porque la sostenibilidad no es un esfuerzo de hoy. La sostenibilidad, por definición, tiene que ser un esfuerzo continuado. Ahora bien, estamos viendo un pequeño retroceso en las discusiones sobre sostenibilidad y sobre la traducción corporativa de la sostenibilidad, que tiene que ver con eso que llamamos métricas de ESG, ¿de acuerdo? Ambiental, social, gobernanza. Estamos viendo un pequeño retroceso, sobre todo en Estados Unidos. Hay empresas que emprenden litigios en relación a estados por un exceso de regulación sobre estos temas. Hay algunas agencias crediticias que se retiran de este discurso. Ahí lo tienen, por ejemplo, un ejemplo de Standard & Poor's, que decide retirarse de la calificación crediticia sobre la base de criterios de sostenibilidad. Hay quien dice que incluso se está anticipando una potencial victoria del presidente Trump en noviembre y entonces se está retirando, anticipando esa potencial victoria en el mes de noviembre. Bien, sea como sea, esto no solo no le quita valor a lo que voy a contar, sino que pone más en valor por qué Europa tiene que estar a la vanguardia de esta discusión, en gran medida para contrarrestar ese escepticismo que estamos observando en algunos lugares en Estados Unidos. Bien, aquí tenemos que pensar sobre el papel del sector público y esto nos llevará a reflexionar sobre por qué necesitamos inversiones, ¿sí? Y por qué necesitamos que las inversiones pasen de ser inversiones no sostenibles a ser inversiones no solo sostenibles, sino a financiar algo muy importante de lo que hablamos demasiado poco, que es financiar la transición. Hay algunas actividades que no son sostenibles en sentido estricto, pero que son esenciales en el periodo de transición hacia ese futuro más sostenible. Bien, y aquí tenemos al sector público inmerso en una esquizofrenia. Después de la gran recesión, en 2009, lo que le decíamos es disciplina fiscal, consolidación fiscal, compórtense, recorten gasto público. ¿Sí? Eso es lo que le decíamos al sector público a nivel internacional. Lo que le decimos después de la pandemia es todo lo contrario, es época de bonanza, mayor estímulo fiscal de la historia, nunca ha habido tanto dinero público en circulación, y no solo en la Unión Europea, también en Estados Unidos, en Corea del Sur, en China, en Japón, grandes esfuerzos de expansión fiscal. Bien, ese dinero público siendo el mayor estímulo fiscal sin precedentes de la historia, es insuficiente si no damos cabida a los mercados financieros internacionales, al sector privado. Bien, y para lanzar esas señales al sector privado es para lo que necesitamos elementos como la taxonomía y el resto de las componentes del marco de finanzas sostenibles de la Unión Europea. Ahora bien, este esfuerzo, si lo miran, este esfuerzo, por encima del eje, lo que les define son esfuerzos que no solo son importantes desde un punto de vista de la expansión fiscal, sino que además van orientados a reconstruir mejor, que van orientados a hacer una transformación estructural de nuestras economías hacia pautas más sostenibles. Bien, pero esto se da en un contexto en el que tenemos un endeudamiento secular, ¿sí?, cada vez más claro. Para generar una unidad adicional de Producto Interno Bruto, cada vez necesitamos más deuda pública en relación al Producto Interno Bruto. Por tanto, tenemos sectores públicos que tienen mucho dinero en este momento, pero que están profundamente endeudados, lo cual nos lleva a pensar que esto no va a durar siempre. Bien. Si miramos en los mercados financieros internacionales, veremos que hay un exceso de liquidez importante y que lo que nos cuentan los inversores internacionales es que hay bastante apetito por sectores que tienen que ver con la transición hacia un futuro más sostenible. Estamos en el primer retroceso de la globalización desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, está habiendo un retraimiento de nuestras economías, una especie de nuevo proteccionismo que lo que hace es cerrar y disminuir los niveles de apertura de la economía internacional, lo cual plantea dudas también sobre la movilidad de capitales, etc. Y estamos en un momento interesantísimo en el que dos gigantes, dos grandes áreas comerciales, dos grandes áreas económicas como la Unión Europea y Estados Unidos se ponen a competir para ver quién es el campeón mundial del discurso en términos de sostenibilidad. ¿Sí? Y esto tiene que ser compatible con ese retroceso que he señalado antes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en agosto del año 2022
la administración Biden consigue, después de no pocos esfuerzos, consigue la aprobación de su pieza legislativa más importante, que se llama Inflation Reduction Act, la ley de reducción de la inflación. Es paralela a cosas que vivimos aquí. Esfuerzos por los cuales el sector público intentaba controlar las tensiones inflacionistas que se habían dado, entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas, por la invasión ilegal de Ucrania en febrero de ese mismo año. Bueno, se consigue aprobar esta ley, pero esta ley, el propio presidente Biden hace unas semanas se arrepentía del título porque decía, en realidad, es mucho más potente que una ley para controlar tensiones inflacionistas. Son 400.000 millones de dólares dedicados a subsidios públicos para promover una transformación sostenible de la economía estadounidense. En la economía estadounidense piensen que el gobierno federal normalmente suele recibir presiones para ser más sostenible por parte de las propias empresas, porque las empresas, si no, sienten que pierden capacidad, que pierden competitividad en relación a sus competidores en Asia y sobre todo en la Unión Europea. Bien, bueno, cuando se produce este efecto, de repente, legítimamente, yo fui invitado por Financial Times a esta discusión y nos invitan a reflexionar sobre hasta qué punto no estábamos en Europa perdiendo el paso en relación a nuestro liderazgo en temas de políticas sostenibles. Bien. ¿Y por qué estamos viendo esto? Pues porque si lo han observado recientemente, empresas como BMW, Mercedes, Enel, Holcim, la gran cementera, están desinvirtiendo en la Unión Europea y deslocalizando hacia Estados Unidos como resultado de la mayor agilidad en el acceso a estos subsidios públicos en Estados Unidos que en Europa. Es decir, Europa hace un esfuerzo fiscal superior al de Estados Unidos, pero ese esfuerzo fiscal encuentra una serie de trabas, lo estarán viendo con los PERTES, con el acceso a los fondos de Next Generation EU, que es un dolor de cabeza. Es difícil desde un punto de vista burocrático acceder a esos fondos, ¿sí? Es difícil luego certificar los gastos en los que uno ha incurrido. Bien, el sistema norteamericano promete menos fondos, pero de una manera más ágil, y esto está llevando a desinversiones masivas que se marchan a Estados Unidos, lo cual, de nuevo, pone en valor el papel de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si revisan lo que está ocurriendo en Europa, a Europa, si me permiten la expresión en términos geopolíticos, le quedan muy pocas posibilidades. Quizás ser un gran parque temático para el resto del mundo. ¿Por qué? Una población estancada de 300 millones de personas, que envejece de manera progresiva, un sistema de bienestar, una economía del bienestar fantástica pero muy costosa de mantener, tasas de dependencia muy altas, las principales economías altamente endeudadas. Es decir, no lo tenemos fácil desde un punto de vista geopolítico. ¿Dónde estaba nuestra oportunidad? Si miran los gráficos que están a la derecha, verán el posicionamiento de China en este momento, que ya no es solo el país que consume más del 50% de todas las materias primas a nivel internacional, sino que estamos hablando de un país que se ha puesto al día y lidera a nivel mundial en sectores en los que hasta hace muy poco no representaban nada. Generación de energía con eólica y fotovoltaica, semiconductores. Eran sectores en los que China nunca había tenido un papel relevante. Ahora lidera a nivel mundial. ¿Bien? Y si observan el gráfico de la derecha, no hace falta ni siquiera que vean el detalle, pero si observan el gráfico de la derecha verán las 20 principales empresas por valor bursátil basadas en Internet, empresas tecnológicas. Bien, si revisan el listado, van a ver algunas conocidísimas de las que son consumidores en el día a día, ¿no? Google, Apple, IBM, etc. Bien, no hay ninguna que sea europea. Ninguna. Todas son estadounidenses o chinas. Es decir, hemos perdido esa carrera tecnológica, estamos en algún sentido perdiendo una parte de la carrera comercial, tenemos que hacer valer el gran relato político que aparece en torno a Next Generation EU, que es sostenibilidad, digitalización, modelos inclusivos que no dejen a nadie atrás. ¿Bien? En este contexto es en el que surge la taxonomía. La taxonomía hoy está informando en el mundo más de 40 taxonomías, de las cuales la mayor parte de ellas se basan en la referencia que se establece en la Unión Europea. ¿Y por qué esto es importante? Porque la taxonomía no solo afecta directamente a los sectores regulados por esa regulación y por los actos delegados de la taxonomía, afecta a todas las empresas, incluyendo pequeñas y medianas empresas, que están en la cadena de valor de las grandes empresas que tienen que cumplir con la taxonomía. Por tanto, el impacto es un impacto a lo largo de toda la cadena de valor en términos de las diferentes dimensiones de las empresas, pero también es un impacto a nivel global, porque en la práctica nos nutrimos de empresas que están localizadas en otras áreas geográficas. Bien,
Y si revisamos, y esto lo ha mencionado, no sé si Mariano o Miguel, si revisamos el comportamiento, por ejemplo, en este caso con datos de HSBC, si revisamos cómo está teniendo comportamiento fondos de inversión que siguen métricas de ESG en relación a fondos de inversión convencionales, vemos que la rentabilidad ya es superior. Es decir, que ese trade-off, que esa especie de solución de intercambio en la cual decíamos podemos ser sostenibles, pero esto nos resta competitividad, ya no es real. El driver en este momento, la fuerza motriz que impulsa, ya no es un imperativo moral, un compromiso con las generaciones futuras. Ahora, el elemento central, lo que está movilizando la inversión en actividades más sostenibles, es estrictamente el hecho de que se reflejan en una mayor rentabilidad desde un punto de vista financiero. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué creo que es importante entender que la sostenibilidad tiene que ver con la gestión de la complejidad? No sé si conocen a este hombre, fallecido ya, fue un sociólogo fetiche, Sigmund Bauman acuñó ese término, el término de modernidad líquida. Y me parece que la frase que he destacado ahí es una frase que refleja muy bien lo que estamos viviendo en este momento. ¿Sí? El futuro deja de ser una fuente de esperanza, se convierte en una fuente de ansiedad, una fuente de aprensión. ¿Por qué? Porque hay una serie de capas de incertidumbre que se solapan. Esta serie de capas de incertidumbre tienen que ver, primero, con la magnitud del cambio. Por ejemplo, si revisamos en términos de crecimiento de la población, veremos que el crecimiento de la población a nivel mundial y la presión sobre los recursos es del último segundo de nuestra existencia. Ha ocurrido ayer. ¿Sí? Hemos visto unos cambios radicales en las últimas décadas, pero también estamos en embrollos en los que nos metemos nosotros mismos. A veces nos ponemos solitos la soga al cuello, pero para bien. Queremos digitalizar, queremos aprovechar el potencial de nuevas tecnologías de información y comunicación vinculadas a la actividad productiva. Pero le faltaba el propósito a este esfuerzo de digitalización. ¿Digitalizamos para qué? Bueno, pues ahora sabemos que digitalizamos para ser más sostenibles. Y que las empresas que están en la tangencia entre digitalización y sostenibilidad son las empresas que están teniendo mejor comportamiento. Revisen los listados de esas empresas que llamamos unicornios, empresas que terminarán teniendo un valor de más de 1.000 millones de dólares, para darse cuenta que todas están en la tangencia entre digitalización y sostenibilidad. Ahora bien, la exposición a esta digitalización, por un lado, nos lleva a un camino de no retorno, que deseamos, pero por otro lado nos lleva a añadir elementos estructurales de incertidumbre en nuestra toma de decisiones. Y en algunos sectores más que en otros, por supuesto. Hay sectores que están más expuestos a esta digitalización. Bien, ¿qué nos dice el Foro Económico Mundial? Nos dice que progresivamente los riesgos globales más importantes son aquellos que están asociados a la gestión del capital natural, pero además nos dice algo que me parece central, y es que estos riesgos están interconectados entre sí. Es decir, que lo que tenemos que gestionar son los vínculos complejos que hay. Me permito casi la provocación de decir, en un contexto como este, en la casa de la Fundación Canal, que no existe el sector del agua. No existe. Pero es que no existe el sector energético, no existe el sector agroalimentario, no existe el sector bancario. ¿Por qué? Porque están complejamente interconectados. Tenemos que ser capaces de entender que las barreras entre cada uno de esos sectores y que la comprensión de estos sectores como realidades encapsuladas es limitante para nuestra comprensión y es limitante para el diseño de la política pública. Bien, el cambio climático es una envolvente y es una de las principales capas de incertidumbre a las que nos enfrentamos. No les voy a aburrir con evidencia científica sobre el cambio climático, pero revisen esto. Estos son datos de la NASA. La NASA nos dice que es un fenómeno global, es decir, que nos va a afectar a todos. Pero nos dice algo más, que por cierto se parece mucho a la pandemia. Nos afecta a todos, pero no nos afecta igual. ¿Sí? No afecta igual dependiendo de dónde vivas, de tu nivel de renta, de tu nivel educativo, de tu acceso a un sistema sanitario, etc. ¿Bien? Y si revisamos, estamos en una zona del planeta, que tiene que ver sobre todo con las cuencas mediterráneas, en las que se prevé que el aumento de la temperatura será 1 grado centígrado por encima del aumento global de la temperatura. ¿Bien? Si nos vamos a la evidencia científica, a los 3 grandes elementos de evidencia robusta que proporciona el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, nos dice, primero, lo importante, y esto les sirve para la cena del sábado con familia y cuñados y amigos, ¿sí? Lo importante no es el cambio climático. Lo importante es la velocidad y la intensidad de este cambio climático. Esto es lo que convierte a este cambio climático en diferente a todos los demás y lo que nos permite seguir con la cena sin hablar de dinosaurios. ¿Bien? Un segundo elemento es que tiene que ver con nuestra corresponsabilidad. Somos corresponsables de este cambio. ¿Sí? Es decir, está asociado a cosas que han ocurrido desde la Revolución Industrial. Lo cual quiere decir que somos corresponsables de la solución también. Y tercero, nos dice que estamos rozando
lo que llamamos umbrales no lineales, umbrales de irreversibilidad, en los cuales un aumento marginal de la temperatura podría llevarnos a soluciones difíciles de revertir a un coste razonable. ¿Bien? Y en ese contexto, aún así, me parece que lo más importante es destacar esto. La implicación emocional de las empresas, de los ciudadanos, con el cambio climático, aparece en la cola de las distribuciones, es decir, aparece relacionada con la incertidumbre. ¿Sí? No es tanto un problema sobre si de 1 de enero a 31 de diciembre va a llover menos. No, lo que sabemos de facto es que va a llover de manera diferente. Lloverá en Madrid en una tarde lo que llovió el año pasado. Y esto, para muchos sectores productivos, genera un problema. Para todos los que producen en continuo, para sectores tan queridos por nosotros como el sector vitivinícola, genera problemas evidentes el hecho de que no te llueva cuando tú tienes previsto que llueva. ¿Bien? Bien, la respuesta de la comunidad internacional es contundente. Aquí tienen una fotografía del cambio estructural más importante que veremos, que yo veré en mi vida, en la economía, que tiene que ver con la descarbonización. Quizá pueda haber un cambio parecido en relación a la inteligencia artificial, pero esta es la transformación más importante que vamos a ver. Ahora, estamos lejísimos de esta descarbonización de la economía. Una de las razones por las que estamos lejos no es porque carezcamos de una hoja de ruta. Y esta hoja de ruta es la que alimenta en gran medida el esfuerzo de la taxonomía. La taxonomía, entre otras cosas, además de ser una clasificación de actividades económicas y de ser un sistema de medición de la sostenibilidad de determinadas actividades, además de todo eso, es una estrategia de transición. Nos tiene que ayudar a transitar este camino. Y este camino lo que nos viene a decir es que de aquí a 2050 tenemos que introducir cambios muy profundos en la manera en la que concebimos nuestras actividades económicas. Básicamente, una transición del modelo energético, una transición de la movilidad de personas y mercancías. Bien, pues del mismo modo que tenemos una hoja de ruta para la mitigación del cambio climático, no tenemos una hoja de ruta equivalente para la adaptación al cambio climático. Y hace tiempo que el Banco Mundial en un informe nos decía, la mitigación es a la energía lo que la adaptación es al agua. Necesitamos una transición equivalente en la gestión de los recursos hídricos y del territorio para ser capaces de avanzar hacia la adaptación. Bien, cuando al ciudadano le hablamos de que necesitamos esfuerzos inversores y que necesitamos cambios de comportamiento para una transición energética, el ciudadano en realidad, incluso el más ajeno a esta discusión, sabe de qué le estamos hablando. ¿Por qué? Porque en nuestro ADN, como humanidad, está incorporado que la transición energética es lo que hemos venido haciendo siempre. Sustituimos una fuente energética por otra, biomasa por carbón, carbón por petróleo, petróleo por gas natural por hidroeléctrica y otras renovables. Esto es lo que hemos ido haciendo siempre. Por tanto, no es que no sepamos hacerlo. El problema es que requiere tiempo. Le llevó 50 años al carbón llegar al 40% del mix de energía primaria. Le llevó 50 años al petróleo llegar solo al 30%, 50 años al gas natural llegar solo al 20%. Y cuando este gráfico se produjo por parte de un profesor de la Universidad de Manitoba en Canadá, en el año 2015, las renovables eran solo el 5%. Y se supone que este es el dorado. Se supone que esta es la nueva promesa. Ahora, los esfuerzos inversores, si la taxonomía manda las señales correctas, conseguiremos en 2030 que sea un 15% del mix. Es decir, las transiciones energéticas sabemos hacerlas, pero nos llevan un rato. Pero tenemos buenas noticias. A nivel tecnológico, hemos conseguido que el coste marginal de generar 1 kWh con eólica o con fotovoltaica se haya desplomado y al mismo tiempo somos capaces de electrificar nuestra flota de una manera muchísimo más barata. Es decir, la tecnología nos va a ayudar a ir un poco más rápido. Pero también tenemos contradicciones, que es parte de lo que siempre digo en relación a la sostenibilidad. Si usted quiere defender algo, reconozca sus límites. Si usted quiere defender la sostenibilidad, reconozca que nos estamos metiendo en un lío en el que reducimos nuestra dependencia de gas natural ruso al tiempo que aumentamos nuestra dependencia de materiales críticos en manos de China. ¿Sí? Como estamos en un contexto nacional, salimos de Málaga y nos metemos en Malagón, ¿verdad? Y en ese contexto es en el que aparecen, por ejemplo, esfuerzos dentro de la Comisión Europea para garantizar la soberanía de la Unión Europea en sectores críticos que nos permitan, en términos geopolíticos, no ser tan vulnerables a veleidades que puedan ocurrir en un lado o en otro del mundo. Y para proteger determinados sectores críticos para nuestro bienestar, es para lo que necesitamos mandar señales a través de un esfuerzo como el esfuerzo de taxonomía de inversiones sostenibles. Bien, no me voy a detener demasiado en esto, pero tenemos las cuentas, sabemos cuánto dinero necesitamos para la transición energética. Y al mismo tiempo sabemos los mecanismos financieros, lo tienen en la parte de abajo del gráfico, los mecanismos financieros que necesitamos para orientar toda esta transición. Pero fíjense,
parte superior del gráfico, ahí tienen la hermana pobre de la discusión, la adaptación. Hablamos de mitigación, hablamos de transición energética. Necesitamos una transición equivalente en el sector del agua. Y este es parte del esfuerzo central. Y no les estoy hablando de un tema anecdótico, les estoy hablando de una gran macrotendencia que tenemos que enfrentar no solo desde Bruselas, sino desde los Estados miembros de la Unión Europea. Bien, alguien todavía podría quedar algún escéptico en la sala que me dijese, bueno, todo esto que nos estás contando es un verso, una lírica maravillosa, pero ¿qué tiene que ver eso con mi pyme? ¿Sí? Bueno, pues tiene que ver con tu pyme porque hasta ahora lo que te importaba era fundamentalmente lo que tenía que ver con el potencial impacto que pudiesen tener riesgos físicos y riesgos de transición, que son los riesgos de nuestra respuesta a esos riesgos físicos, ¿sí? En tu actividad. Pero ahora lo que estoy observando, y yo lo observo permanentemente desde universidad, donde saben que tenemos una relación muy directa con empresas de todo el mundo. Piensen que somos una comunidad muy cosmopolita, hay 185 nacionalidades en el campus, o 90 en el claustro. Tenemos oficinas en 30 países. Bueno, desde ahí, cuando hablamos con las empresas, yo he observado un cambio que es, antes me recibía la persona responsable del Departamento de Sostenibilidad, ahora me recibe el director o la directora financiera, el consejero o la consejera delegada de la empresa. ¿Por qué? Porque los riesgos físicos y de transición se traducen en riesgos materiales desde un punto de vista financiero. Ya no estamos con bromas. Hace 10 o 15 años, ¿sí? La última vez que yo intervine aquí, prácticamente ¿quiénes hablaban de estos temas? Predicadores, moralistas, algún científico loco como yo, ¿sí? Pero de repente ahora tenemos un esfuerzo que llamamos stress test, ¿sí? Un test de estrés desde un punto de vista de cambio climático, y quien da la rueda de prensa para presentar el informe del Banco Central Europeo es ni más ni menos que el vicepresidente del Banco Central Europeo, que fue vicepresidente del Gobierno de España y ministro de Economía, Luis de Guindos. Un ortodoxo desde un punto de vista económico que nos dice, cuidado, porque 2/3 partes de las empresas que han analizado no están preparadas para la emergencia climática. ¿Bien? Y nos define 3 escenarios. Nos dice, o hacemos una transición ordenada, verde, o hacemos una transición desordenada y nos vamos por encima del nivel de seguridad en términos del aumento global de la temperatura, o no transitamos y nos cocemos. ¿Sí? Y esto nos lo está diciendo Luis de Guindos, no nos lo está diciendo un activista de una ONG. Bien, cuando vemos esto, lo que analizamos es que las cadenas de transmisión de los riesgos físicos y los riesgos de transición básicamente se analizan por el aumento de la probabilidad de default, por el aumento de la probabilidad de impago de empresas que al estar expuestas a estos riesgos climáticos se vean en dificultades de viabilidad financiera, porque como decía Miguel, esencialmente no le podemos pedir a una empresa fundamentalmente otra cosa que no sea rentable desde un punto de vista financiero. Es cierto que hemos avanzado, que ahora la idea ya no es una idea solo de valor para el accionista, sino de valor compartido. Generamos valor para el accionista y para la sociedad en su conjunto. ¿Bien? Las cadenas de transmisión son estas, los riesgos físicos se traducen en riesgos financieros, los riesgos de transición se traducen en riesgos financieros, y esto es básicamente lo que necesitamos entender cuando hablamos de una taxonomía. Necesitamos entender que hay que rediseñar los incentivos. ¿Por qué? Porque la insostenibilidad se caracteriza por tener muy buenas razones para tomar muy malas decisiones. Necesitamos que haya buenas razones para tomar mejores decisiones. ¿Bien? Y me voy acercando al final y se lo dejo preparado a Carlos para entrar en los temas de agua. Primero, lo que estamos descubriendo, incluso en una empresa puntera a nivel mundial como el Canal de Isabel II, que le da a Madrid además no solo una identidad urbana, sino sobre todo una identidad metropolitana en realidad, porque articula en torno a un territorio que es mucho más amplio y que de hecho es un buen ejemplo porque capitaliza economías de escala y alcance, es decir, opera una escala que nos permite salvar una de las debilidades inherentes, que es otra de esas sogas que nos pusimos solitos al cuello, que es darle las competencias de gestión de los servicios del ciclo urbano del agua a los municipios. Como esto ya probablemente en el contexto actual es difícil de revertir, tenemos que jugar con este tipo de lógicas en las cuales el municipio cede de manera voluntaria la gestión de sus competencias a una entidad especializada a nivel mundial como el Canal de Isabel II, o me da igual, o como una empresa mixta en la área metropolitana de Barcelona, un consorcio en Vizcaya. ¿Bien? Lo que vemos es que las empresas de servicios de agua cada vez más se dan cuenta de que su restricción fundamental no tiene que ver con su modelo de operación, tiene que ver con la restricción del recurso en alta, con la cuenca. ¿Sí? Lo estamos viendo ahora en las cuencas internas de Cataluña, lo vamos a ver dentro de nada en Andalucía. Bien, si revisan, no estamos solos. Todas las zonas verdes que están aquí
son zonas donde se da estrés hídrico extremo. ¿Bien? Y avanzo rápido hacia el final de mi intervención. ¿Por qué? Porque lo que quiero decir aquí es que tenemos a los 17 estados del oeste norteamericano, tenemos a las cuencas mediterráneas, tenemos a países del centro de Asia, todo Oriente Medio, la cuenca del Pacífico en América Latina, el sur de Australia. Todas esas zonas que visito con frecuencia me cuentan cosas sobre España. Porque en realidad es una situación muy parecida a la que estamos viviendo. Bien, reflexionar sobre la cuenca, este es el río Colorado, implica reflexionar sobre el hecho de que las fronteras administrativas no nos sirven para gestionar el recurso. La unidad de gestión es esto, es la cuenca. En Estados Unidos hay 7 estados bañados por el Colorado que se han puesto de acuerdo para generar un modelo de acción colectiva que les permite intervenir sobre la sostenibilidad de este recurso. Si expresásemos en los mapas por cuencas y no por países, cambiaría la distribución de una manera notable. Ahí tienen América Latina y Europa, pero esta información la tenemos para todo el mundo. ¿De acuerdo? Y de hecho aquí tenemos suerte. Las confederaciones hidrográficas, autoridades de cuenca, están definidas, ya están cumpliendo más de 100 años, mientras que nuestros gobiernos regionales solo están cumpliendo unas pocas décadas. ¿Qué quiere decir? Que se superpone la lógica de gestión del recurso a la lógica política de gestión sobre la base de fronteras administrativas. Para bien, diría yo. Porque en todos los países del mundo donde me encuentro lo contrario, Perú, ¿sí?, es un desastre impresionante. ¿Sí? Porque el gobernador de un departamento en Perú hace valer sus fronteras administrativas sobre la unidad de gestión que debería ser la cuenca. ¿Bien? Piensen, ¿por qué? Voy a hacer otra afirmación provocadora en este contexto. No hay que gestionar el agua. Lo que tenemos que gestionar son las actividades económicas que generan presiones sobre el agua, es decir, taxonomía europea de inversiones sostenibles. Necesitamos mandar señales a las actividades económicas que, como en el río Paraná, nos llevan a generar una buena práctica, que la tienen a la derecha de la pantalla, una llanura aluvial que hace que cuando el río crezca se inunde, pero no se produzca ninguna pérdida patrimonial ni humana. Pero miren el meandro. El meandro que se ve en el centro de la pantalla tiene todo lo contrario. Actividad agrícola intensiva en un contexto en el que cuando el río crece se pierden esas cosechas. Buenas prácticas y malas prácticas en la misma imagen. Bien, no hay ríos ya. Los ríos están tan canalizados, están tan controlados, incluso nuestro querido Manzanares, es un río ya tan domesticado que en realidad se parece poco a lo que era un río, incluso pese a la renaturalización que se ha hecho. ¿Bien? Pero lo que vemos es que todavía queda alguno. Este es el río Tagliamento en el norte de Italia, que tiene espacio para crecer. ¿Sí? Gestionar el territorio es gestionar los ecosistemas acuáticos. ¿Sí? Por tanto, gestionar el agua no es cuadrar, calibrar un modelo hidrológico entre demanda y oferta. Es gestionar las actividades económicas esenciales para generar riqueza y renta y bienestar, pero que al mismo tiempo generan presiones sobre los ecosistemas acuáticos. Cuando les decía que los ríos están domesticados, piensen en el río LA, en Los Ángeles, ¿sí? Un río icónico, pero que no es, vamos, no sé si les recuerda a un río, o piensen en este río que cruza la ciudad de Beirut, en Líbano, completamente inundado de basura, de residuos sólidos. Bien, no sé si recuerdan este ejemplo. En el verano de 2022, cuando estábamos intentando proteger a Alemania de un problema interno, de política interna, para ser capaces de reducir su dependencia del gas natural ruso, entonces el presidente del Gobierno de España y el presidente de la República Federal de Alemania se ponen de acuerdo en un proyecto que se llama MEDCAT, ¿sí? Que era España importa gas del norte de África, lo transforma, lo exporta a Alemania, no le resuelve el problema, no era una panacea, pero le ayudaba a resolver el problema. Y en ese contexto, de repente, teníamos que cruzar por Francia. ¿Quién se opone? Un europeísta convencido. No sé qué opinión tienen de él, pero es un europeísta convencido, el presidente Macron. ¿Sí? ¿Por qué se opuso? Porque el 70% de la energía que sirve Francia es de origen nuclear. Se dan reactores como este. ¿Bien? Bueno, 32 de los 56 reactores franceses pararon por un problema de corrosión, un problema de mantenimiento. Y les costó mucho mantener el nivel de generación de energía eléctrica a partir del resto de los reactores. En parte porque había una gran sequía en el centro y el este de Europa que afectaba, desde luego, al territorio francés y que aumentaba el coste marginal de refrigerar estos reactores nucleares o incluso impedía la posibilidad de refrigerar estos. ¿Qué terminó haciendo Francia? Compró más gas natural a España del que le ha comprado nunca. Y España, un líder en energías renovables, al mismo tiempo decía, no se preocupen, nosotros lo tenemos resuelto. Hidroeléctrica, solar y fotovoltaica. Pero es que también había una sequía en España.
Y España también tenía problemas para turbinar suficiente agua para mantener el nivel de generación de energía eléctrica. ¿Qué hizo España? Utilizar sus ciclos combinados de gas natural a mayor intensidad que nunca. ¿Entienden? Esto en un contexto en el que desde la Comisión Europea se decía redoblamos nuestros esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, nos alejamos de los combustibles fósiles. ¿Qué quiero decir con esto? La discusión que les estoy planteando puede parecer anecdótica, pero es una discusión en la que de repente el agua se apodera del centro del escenario de una discusión que tradicionalmente se mantenía en el contexto de un sector o de eso que llamamos sector energético. ¿De acuerdo? Bien, pero es que esta sequía que estaba ocurriendo y que afectaba al Danubio y nos permitía ver buques de la Segunda Guerra Mundial, o que afectaba al Rin, fíjense la imagen entre agosto de 2021 y agosto de 2022, o que afecta al mismo tiempo al Mississippi y condiciona toda la exportación de grano del medio oeste norteamericano, o que afecta al río Yangtze en China o al río Amarillo, ¿sí? O afecta al canal de Panamá, que se nutre de agua dulce y que tiene que limitar el tráfico de determinados barcos con demasiado calado. Bien, todo esto que está ocurriendo da una idea de que la dimensión de estos desafíos de los que estamos hablando, incluso en el contexto de la Comunidad de Madrid, es una dimensión global. Es decir, el servicio parece local, pero el desafío es global. Y a esto es a lo que intentamos responder cuando hablamos de un marco estratégico de finanzas sostenibles en la Unión Europea. Bien, y simplemente por terminar con algunas oportunidades. ¿Cómo hacemos para atraer inversiones hacia tecnologías que nos permitan avanzar hacia pautas más sostenibles? Preparando esta charla pensaba en algún ejemplo de innovación disruptiva. Algo que nos cambie las reglas del juego. 1. La computación cuántica. Cuando esto esté disponible a escala comercial, claramente nos pone en otro escenario. ¿Bien? 2. Este ejemplo me encanta. En 15 años, esencialmente con dinero de contribuyentes a nivel mundial, pero también con mucha inversión privada, se ha conseguido disminuir el coste de secuenciar una cadena de ADN desde 100 millones de dólares a un puñado de dólares. ¿Sí? Algo más de $1000. Bien, esto permite hoy que haya terapias génicas para oncología, etc. Piensen en este ejemplo. Si Elon Musk no fuese un personaje tan excéntrico y se dedicase a producir a gran escala estas baterías blancas, tendríamos como en Hawái un sistema que nos proporciona el backup, el almacenaje necesario para que las renovables puedan competir en pie de igualdad con las energías convencionales. ¿Bien? Pero necesitamos esas baterías y necesitamos el litio, que de momento está en manos de China. ¿O no? Porque también sabemos que ese litio está disponible en agua de mar y la desalación está experimentando un cambio de su modelo de negocio impresionante que pasa de producir agua y entregarnos un dolor de cabeza, que es la salmuera, a convertirse en la operación de la minería de la salmuera para rescatar litio que nos nutre la transición energética y nos entrega como subproducto agua potable a un precio marginalmente nulo. ¿Sí? Esto, el driver de esa motivación, es un driver que tiene que ver con la sostenibilidad. Pero necesitamos que esto se conozca y por eso, antes no les he dicho, la taxonomía se define sobre criterios basados en ciencia. Esta es una gran novedad. Estamos construyendo sobre evidencia científica, no sobre juicios de valor en relación a qué es sostenible y qué no es sostenible. La ciencia para recuperar el litio la tenemos desde los años 70 y déjenme que termine con un par de ejemplos relevantes para el canal y relevantes para esta casa. Ustedes pueden pensar en su ciudad con sensores, microsensores que nos informen en tiempo real sobre nuestro consumo energético, nuestro consumo de agua, etcétera, motivado por este desplazamiento de la inversión hacia terrenos más sostenibles. Yo sí. Es costoso, es un esfuerzo costoso, con dinero público y con dinero privado, pero puedo pensar en ello. Esos microsensores nos pueden estar nutriendo y enviando información a la nube, nos pueden permitir la gestión de grandes datos, tener gemelos digitales en el canal que nos permiten simular el sistema sin tener que operar en las infraestructuras críticas. Todo esto ya no es ciencia ficción. Ahora bien, ¿qué ocurriría si el canal de Isabel II cargase, nos cobrase a Eva, que es muy eficiente, y a mí, que soy muy ineficiente, nos cobrase con la misma tarifa? Pues lo que ocurriría es que tendríamos un sistema basado en smart technologies, en tecnologías inteligentes, pero gestionado por gente muy poco inteligente. ¿Sí? Obviamente el canal no hace esto. El canal lo que hace es discriminar. Y aquel que tiene un consumo ineficiente como yo le penaliza, y a quien tiene un consumo eficiente intenta generarle alguna recompensa. ¿Por qué? Porque si no, Eva no tendría ningún incentivo para seguir siendo eficiente y yo no tendría ningún incentivo para dejar de ser ineficiente.
Necesitamos sistemas, innovación también institucional y financiera que nos permita acompañar la tecnología. La tecnología no es el problema, la disponibilidad de dinero no es el problema. Tenemos que ser capaces de aceitar todo este proceso con mejoras en la gobernanza, con mejoras en la innovación financiera. Y otro ejemplo central para este sector es la economía circular. Uno toma una planta de tratamiento de aguas residuales, esa planta de tratamiento de aguas residuales tradicionalmente lo que hacía era tomar agua sucia y devolvérnosla cumpliendo con estándares para garantizar la salud pública y de los ecosistemas. Ahora, si van subiendo por esta escalera, lo que van haciendo es agregar valor. Y en el primer paso recuperan agua que puede ser reutilizada por los regantes. En el segundo paso recuperan nutrientes que pueden ser utilizados como fertilizantes también por los regantes. En el tercer paso recuperan biogás que hace que algunas plantas del canal de Isabel II sean autosuficientes o casi autosuficientes desde un punto de vista energético e incluso, si generan un excedente, puedan vender esa energía a la red con unas tarifas de feed-in. Para esto no necesitamos tecnologías avanzadas de membranas, ya las tenemos, ya sabemos cómo funcionan. España es puntera en este terreno. Lo que necesitamos es un esfuerzo inversor que oriente este tipo de actividades más sostenibles y necesitamos el desarrollo institucional que permita generar un mercado para la reutilización de agua, generar un mercado para la utilización de fertilizantes, un mercado para el biogás y un mercado para los productos que los regantes producen con agua reutilizada. Y esto, incluso en el país puntero en economía circular, en la Unión Europea, todavía no existe suficientemente. Es decir, necesitamos ser capaces no solo de financiar economía circular, sino estrategias de simbiosis industrial que permitan generar beneficios mutuos para diferentes sectores de actividad económica. A esto es a lo que me dedico cuando trabajo en la taxonomía europea de inversiones sostenibles. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por esta visión, por todos estos entresijos que nos has ofrecido, de este conocimiento tan profundo que tienes sobre la taxonomía, la economía, clima, agua. Interesantísimo. Avanzamos ahora sí con la presentación de la guía. La Fundación tiene entre sus fines la divulgación en torno al ciclo integral del agua para la conservación, valoración y protección de este recurso, lo que se traslada en iniciativas como los estudios de investigación que promueve, como el que se presentó el año pasado sobre taxonomía verde europea en actividades vinculadas al agua y que ha sido la antesala, el precedente de la guía que les vamos a presentar ahora. Esta guía muestra a ustedes, a los empresarios y directivos y también a otros potenciales destinatarios de una forma muy sintética y muy clara el marco normativo ambiental actual que evoluciona a una velocidad sin precedentes y sobre todo las herramientas con las que cuenta, independientemente del sector, para poder embarcar a la empresa en esta senda de la sostenibilidad. Si ya lo están, ya sea por convicción o por obligación, lo primero, enhorabuena, y lo segundo, no tengan duda de que les va a esta guía a ayudar a marcar una estrategia de acción para evolucionar todavía más en este sentido. La publicación es marcadamente divulgativa, pretende clasificar las implicaciones de esta estrategia europea de finanzas sostenibles, concretamente la taxonomía verde para las empresas, aportando una visión, en este caso, desde la economía madrileña. Es una guía que tiene un trasfondo técnico, complejo, pero que se ha simplificado para hacerlo más accesible, está mascado, es precisamente lo que yo creo que va a ser tremendamente útil para todos ustedes, pero esto no implica que se haya perdido rigor en la información que se ofrece, en absoluto. Para detallarnos esta guía contamos con Carlos Benítez, que ha sido coordinador de los trabajos en la elaboración de esta guía para la Fundación Canal. Carlos Benítez es ingeniero agrónomo, con 30 años de desarrollo profesional en el campo de la gestión de recursos hídricos, tanto en el ámbito internacional, en el nacional como en el internacional. Planes de gestión de cuencas fluviales y trabajos de soporte a la planificación y la política de aguas, gestión de sequías, depuración y reutilización de aguas regeneradas, contabilidad del agua, diseño de programas de medidas, gestión y reporte de datos. Ha trabajado también para múltiples clientes internacionales, incluyendo confederaciones hidrográficas y otros organismos de cuenca españoles. La Dirección General del Agua, la Comisión Europea y otros clientes internacionales, tanto en el ámbito global de la UE como en terceros países como pueden ser Ecuador, India o Irán. Actualmente dirige el equipo de la gerencia de aguas de la empresa pública Emgrisa. Así que, Carlos, el escenario es todo tuyo. Deseando escucharte. Gracias. Muchas gracias.
No resulta fácil hablar detrás de Gonzalo. Muchas gracias por ese inspirador y esperanzador mensaje que nos has lanzado. Nosotros vamos a aterrizar un poco más en lo que sería la aplicación práctica de la taxonomía. Esta guía construye sobre otro documento que preparamos con la Fundación Canal, a que le agradezco especialmente también al resto de los convocantes la oportunidad de haber sido trabajando en esta materia. Y esta guía construye de alguna manera los cimientos que intentamos levantar entonces. Aquella guía está más especialmente dedicada a agua. Hoy no vamos a hablar tanto de agua, sino más bien de una aplicación práctica que pueda ser útil a las empresas a las que más específicamente va dedicada esta jornada. La guía se estructura en 4 capítulos. Uno primero para exponer un poco cómo es la economía madrileña y su dependencia del agua. Un segundo capítulo a presentar una visión sinóptica del marco regulatorio, siempre complejo y cambiante, como ya se ha dicho. El tercero, que es probablemente la pieza clave para intentar dar unas orientaciones prácticas de aplicación. Y el cuarto, por fin, para reflexionar un poco sobre el futuro de la taxonomía. Quiero disculparme anticipadamente porque 15 minutos es muy poco tiempo. La guía es compleja, vais a ver algunas diapositivas muy densas sobre las que voy a pasar a paso ligero porque realmente no hay tiempo, pero tranquilidad porque la guía está disponible para todos y no se enseña nada que no esté profusamente explicado en la guía. Bueno, respecto a al primer capítulo, vemos que la economía madrileña está fundamentalmente dominada por el sector servicios, llegando incluso a un 85% de la actividad regional. La agricultura, que normalmente es el máximo consumidor de agua en el entorno geográfico en el que estamos, en este caso, sin que por ello prejuzgar la importancia que tiene a nivel local, no es un principal driver de consumo de agua. En esta región es el suministro, el abastecimiento a poblaciones, a las actividades asociadas y a la industria, y es por tanto Canal de Isabel II, que de alguna manera provee a la práctica totalidad de la región, el principal garante de la seguridad y de la sostenibilidad hídrica del modelo regional madrileño. Ya se ha dicho, pero vemos en el gráfico de abajo cómo efectivamente parece que está realizando con éxito esta labor. En un contexto de crecimiento poblacional y de crecimiento económico muy potente de la región, se han conseguido rebajar en los últimos 15 años aproximadamente un 20% el agua derivada de los ecosistemas. Conviene hacer una mirada a la política europea y cómo evoluciona en los últimos años. Lo importante aquí es darnos cuenta que hemos pasado de una percepción basada en la actividad humana como generadora de impactos que había que mitigar, controlar, a un cuestionamiento, como ha avanzado Gonzalo, de su influencia en el propio modelo social y económico. Esto nos ha llevado al Pacto Verde. El Pacto Verde nace en 2019, también incluyó objetivos relacionados con la recuperación post-COVID, pero básicamente es como una conurbación de todas las estrategias que quería dirigir la Comisión hacia un futuro más sostenible y con la intención de movilizar una ingente cantidad de recursos financieros. El plan es hasta 1 billón de euros, 1 millón de millones de euros, no son los millones americanos, 1 millón de millones. Y esto dirigirlo no solo a través de los presupuestos públicos, sino también de la colaboración público-privada y muy especialmente movilizando las inversiones privadas. Y es ahí donde entra en juego la estrategia de finanzas sostenibles, que viene a ser un factor de movilización de recursos de las empresas hacia esos objetivos de sostenibilidad. Ya ha explicado Gonzalo que el reglamento de taxonomía intenta clasificar las actividades económicas de manera que podamos identificar, poner el foco en aquellas que contribuyen sustancialmente a estos 6 objetivos que ya se han mencionado. En esta diapositiva los presentamos como 4 niveles de desarrollo de esta estrategia. Por una parte, como pilar fundamental está el reglamento de taxonomía, que se aprobó en 2020, hace muy poquito. De ahí han ido creciendo, naciendo una serie de actos delegados que exponen con más claridad los conceptos, los criterios, nos informan también de qué actividades se van identificando como potencialmente taxonómicas, y además hay otros 2 niveles que son la regulación comunitaria ambiental y no ambiental y otro tipo de documentos técnicos que conjuntamente también ese acervo legal y técnico es utilizado por la taxonomía, por los reglamentos, para ir desarrollando
un cuerpo legal coherente y orientado hacia un objetivo que, como hemos dicho, es una actividad económica más sostenible. ¿Qué quiere decir en realidad de la taxonomía? Pues, ¿cómo se puede garantizar que una actividad es taxonómica? Hay tres tipos de actividades, de acuerdo al reglamento. Unas son las actividades que serían elegibles o taxonómicas per se, otras serían las que facilitan que las anteriores puedan operar y unas terceras que son las que de alguna manera en esa estrategia de largo plazo e integral se consideran necesarias para la transición energética y ecológica. Ejemplo de lo primero sería la energía hidroeléctrica, de lo segundo el almacenamiento de energía y de lo tercero la nuclear y el gas, que como creo que todos sabemos han sido aceptadas como actividades de transición y por tanto elegibles taxonómicamente. ¿Cuáles son qué quiere decir que una actividad está alineada con la taxonomía? Pues que de alguna manera pueden verificarse una serie de criterios técnicos de selección, que son los que justifican que la actividad tiene una contribución sustancial, que además también se cumplen otra batería de criterios técnicos de selección que determinan que no hay un prejuicio significativo al resto de los objetivos, el popular principio de NSH, que básicamente viene a traducir el refranero de que no vale vestir un santo desvistiendo a otro, hay que cuidarlo todo en su conjunto. Y por último, una serie de garantías mínimas de tipo social, laboral y de gobernanza. ¿Cuál es el alcance de las obligaciones ambientales? ¿A quién afecta la taxonomía? Bueno, en principio a todas aquellas empresas obligadas a divulgar su información no contable o sostenibilidad. Es decir, en principio grandes empresas. Por su volumen o por su número de empleados hay una serie de criterios objetivos fijados en las directivas. Esto es un poco lioso porque han venido a superponerse en muy poco tiempo dos directivas de información de sostenibilidad, la segunda mucho más exigente que la anterior, y también me gustaría mencionar que el año pasado se aprobó la directiva, un reglamento delegado, el NEIS, que viene a incorporar dos nuevos conceptos que son muy interesantes, también vinculados a lo que ha contado Gonzalo, y de los que vamos a ir a hablar mucho en los próximos años. Uno es el principio de doble importancia relativa o doble materialidad, que quiere decir que efectivamente no solamente son los impactos de la empresa sobre el medio ambiente o los aspectos ESG, sino de qué manera estos condicionan la viabilidad de la empresa. Es decir, qué riesgos y oportunidades también nos devienen del medio ambiente hacia la empresa. Y otro es la transmisión de la cadena de valor. O sea, las grandes empresas van a tener que analizar e informar también de cómo su actividad se transmite hacia arriba y hacia abajo la cadena de valor. Esa claramente es una vía por la que las pequeñas y medianas empresas finalmente se van a ver involucradas en todo este complejo mundo de la taxonomía. Vemos entonces que la taxonomía es un estándar técnico de robusta base científica y consolidado legalmente. ¿Cuál es el problema? Pues el problema fundamentalmente es que de momento muy pocas actividades han sido consideradas como potencialmente taxonómicas o elegibles. Pero disponemos de otra amplia batería de instrumentos y herramientas como los certificados, los etiquetados ecológicos y otro tipo de sistemas que nos pueden ayudar a que la empresa o una empresa que se quiere plantear avanzar por el camino de la responsabilidad social y ambiental pueda ir avanzando. Además, es importante señalar que el propio reglamento de taxonomía indica explícitamente que este tipo de sistemas avalados por la Unión Europea deben ser incorporados en los criterios taxonómicos. Es decir, si avanzamos en este camino, probablemente estamos avanzando en el camino de la taxonomía si en el futuro nuestras actividades fueran elegibles o de alguna manera integradas en el sistema. Bueno, esta diapositiva es meramente un ejemplo, otro tipo de instrumento que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este caso promovidos por Naciones Unidas. En el último informe de sostenibilidad de Canal de Isabel II hay un modelo de alineamiento de estos objetivos con toda la actividad de los planes y programas del canal, aprovechando esa transversalidad que tiene el agua en toda la actividad económica y social.
Oportunidades para los agentes sociales y económicos. Como voy un poco justo, creo que vamos a dejar esto para el debate anterior. Los primeros ponentes, Miguel Gallardo, ya ha presentado algunas de las ventajas que tiene un alineamiento con estas estrategias de sostenibilidad. Luego incidiremos más detalladamente en estos temas. Bueno, afortunadamente, en los últimos meses se ha ido desarrollando un amplio cuerpo de digamos, literatura y herramientas, también la Comisión ha sido muy activa en ello, que empiezan a ofrecer unas indicaciones más precisas de cómo aplicar los reglamentos delegados, cómo divulgar la información taxonómica, cuestiones que son en absoluto sencillas. Es bastante complejo y por eso el desarrollo de esta literatura es fundamental para que una empresa que quiere empezar a funcionar en el marco taxonómico pueda emprender el camino. Lo que hemos intentado con esta guía es, tomando como punto de partida todo este background, intentar organizarlo de una manera sinóptica en apoyo a que alguien que se enfrenta a esto tenga mucho más fácil navegar por todos estos documentos y conceptos. Esta probablemente es voy a ponerlos todos, para que se aprecie cómo esto funciona de alguna manera como un esquema secuencial y una especie de árbol, no de decisión, pero sí de clasificación. Lo que planteamos en nuestra guía es un modelo secuencial en 4 pasos que vamos a exponer aquí. Esta probablemente es la diapositiva fundamental de la presentación. En una primera etapa tenemos que identificar si en nuestra empresa hay actividades elegibles. Lo interesante es empezar por individuación de la actividad que desarrolla la empresa, a ser posible completa. Realmente lo fundamental es que seamos capaces de identificar y aislar la contabilidad de aquellas actividades que desarrolla la empresa que efectivamente sean elegibles. Entonces tendríamos 2 etapas, esta individuación de actividades y segundo, ese análisis de la elegibilidad. Parece sencillo, pero no lo es tanto porque la clasificación taxonómica, aunque está relacionada y hay ciertas indicaciones, no es exactamente la misma que la clasificación de actividades económicas CENAE con la que estamos acostumbrados a manejar. Entonces ahí pueden chirriar algunas cosas, pero también damos algunas indicaciones de cómo superar eso. La segunda parte es la fundamental y la más complicada, que es la evaluación del alineamiento con las actividades de la taxonomía. Aquí se trata de entrar a analizar si nuestras actividades elegibles cumplen o no los criterios taxonómicos, fundamentalmente empezando por la contribución sustancial. Si no hay contribución sustancial nos quedamos ahí, pero luego además tenemos que verificar el principio de NSH. Y para eso también hay una amplia batería de criterios y una serie de documentos en los que nos apoyamos. El tercer paso es la comprensión del cumplimiento de las garantías mínimas. No voy a extender mucho esto, temas sociales, laborales y gobernanza, que de momento están materializados en las directrices de la OCDE y algunos principios internacionales de gobernanza. Y la parte 4 es la divulgación, que veremos que hay algunas herramientas muy potentes de la Comisión que van a facilitarnos esta tarea, pero primero hay que hacer una divulgación, digamos, de la parte cuantitativa, que es en qué medida nuestras actividades participan en términos de volumen de negocio, CAPEX y OPEX. Hay que reportar las 3 componentes. Y luego hay una parte cualitativa que es más información contextual de cómo realmente hemos hecho estos cálculos. Y vamos a pasar a algo que nos pide explícitamente la Fundación, que es que hiciéramos unos ejemplos prácticos de aplicación. Para elegir qué actividades o qué tipo de empresas nos hemos basado en trabajos que hicimos en el marco del primer estudio. Y, por ejemplo, una actividad ampliamente representada en la región es la fabricación y venta de productos frescos de panadería y pastelería. Planteamos una empresa que pretende posicionarse en materia de producción ecológica, aprovechando el ecoturismo, la venta local, pero también, ¿por qué no?, se plantea la provisión a una empresa comarcal de mayor entidad. ¿Qué nos encontramos aquí? También creo que hablaremos antes en el diálogo. Pues que ni las actividades agrícolas ni la industria de transformación, la industria alimentaria, de momento son actividades elegibles. ¿Por qué? Pues por ciertas dificultades técnicas. Ha habido propuestas en el pasado que ya avanzaban algunos criterios, pero finalmente la Comisión ha decidido darse un tiempo para seguir trabajando en la materia. Quiere decir que probablemente en el futuro lo será.
De momento, la vía más razonable es ir hacia un etiquetado ecológico y, en ese sentido, apoyarse por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, estamos en Madrid, que nos puede ayudar en todo ese proceso. En la guía damos unas indicaciones claras de cómo iniciar cualquiera de estos caminos de otro tipo de sistemas e instrumentos de sostenibilidad. Luego nos planteamos, ¿por qué no poner alguna empresa de consultoría, de servicios? El caso es que son muy pocas las empresas de servicios que a día de hoy se pueden considerar elegibles. Estamos diciendo que el 85% de la actividad económica de la región, pues de momento no es elegible. ¿Quiere decir eso que tiene un elevado impacto ambiental o que no puede hacer una contribución? No exactamente, pero de momento se han seleccionado como actividades elegibles actividades tipo de consultoría para apoyar actividades facilitadoras. Por ejemplo, aquí planteamos una empresa que se dedica al telecontrol de redes, a sistemas de información geográfica en apoyo a empresas de ciclo integral del agua, como puede ser Canal. Vemos que estas actividades efectivamente pueden ser elegibles como facilitadoras y algunas herramientas europeas nos van a facilitar la tarea de determinar si efectivamente lo son. Hay que buscar en los reglamentos delegados en qué puede encajar y luego analizar si efectivamente cumplimos esos criterios. En este caso, todo esto que aparece en letra pequeñita son todas las actividades que en alguno de los documentos de referencia que indicamos anteriormente ya están tratadas, ya tienen unas orientaciones, indicaciones de cumplimiento. Pues podríamos apoyarnos en eso para empezar a abordar esta tarea. La última empresa, pues hemos pensado, una empresa ya de tamaño mediano que se dedica a la construcción residencial, pero también está creciendo en atender a servicios municipales y que se plantea pues, crecer en construcción de carreteras y apoyo a infraestructura hidráulica, todo este tipo de servicios. Estos servicios efectivamente son taxonómicos. Hay también en este caso criterios, hay unas guías hechas por SEOPAN que trabajan específicamente con este tipo de actividades. Y aquí lo que hemos aprovechado es para presentar un poquito, hay un par de pantallazos del EU Taxonomy Calculator, que es la herramienta guía que ha preparado la Comisión y que está realmente bien, de la que finalmente puedes descargarte un informe que formalmente responde a los requisitos de divulgación de la taxonomía. También nos planteamos aquí, ¿por qué no?, que estas actividades pudieran formar parte, o sea, que esta empresa pudiera participar en una financiación, en bono verde o algún producto sostenible. Una reciente reglamentación europea ha fijado un 85% como el porcentaje mínimo de actividades elegibles que deben formar parte de las inversiones que cubre uno de estos bonos. Es decir, el posicionamiento taxonómico se convierte en algo fundamental si queremos acceder al estándar europeo de bono verde. Por otra parte, la Comunidad de Madrid también tiene emisiones de deuda sostenible, de hecho es pionera, va por la 8ª emisión de deuda sostenible. De momento no ha adquirido este estándar, pero probablemente en el futuro se lo pueda plantear. Si queremos participar de estas herramientas, de estas financiaciones preferentes, pues tendremos que ir por el camino de la taxonomía. Esto es una reflexión final un poco de... Esto se basa en un documento que preparó la Plataforma Finanzas Sostenibles hace unos años y es una propuesta, no es un programa de trabajo, no sé cómo está eso, quizá nos lo pueda comentar Gonzalo, en el que se pretende incorporar toda la actividad económica a este análisis del desempeño taxonómico. Se habla de una caja de actividades que son siempre perjudiciales para el medio ambiente, cuestión bastante... que si se llegara a aplicar despertaría unas polémicas, me imagino unas controversias bastante notables. Otra eventualmente caja de actividades con mínimo impacto, ni positivo ni negativo, ahí a lo mejor estarían buena parte de los servicios. Incluso de un tercer nivel intermedio que sustituiría, cambiaremos el sistema binario de es elegible o no es elegible, es alineado o no alineado, perdón, es alineado o no alineado, con una situación intermedia, que esa sí afectaría a las actividades que hoy o en el futuro vayan a ser establecidas como potencialmente taxonómicas. Bueno, y unas reflexiones finales que yo creo que también las dejamos para el diálogo posterior porque realmente me está diciendo que time's up desde hace 3 minutos y creo que es mejor parar ahora. Muchas gracias a todos.
Bueno, espero que esta guía sea de utilidad, que realmente os ayude a emprender este camino y sobre todo sin olvidar el objetivo final, claro, que es que finalmente consigamos un modelo económico más equilibrado y sostenible para esta generación y para las futuras. Así que muchas gracias. Bueno, vamos llegando a la parte final de esta jornada y ahora vamos a dar paso a un coloquio en el que vamos a contar tanto con Carlos como con Gonzalo para cruzar ese conocimiento que ambos tienen, Gonzalo aportando esa visión macro y Carlos con la concreción de la guía. Mientras preparan el set en el que nos vamos a sentar, quiero animarles a que participen en este coloquio. Aunque yo voy a comenzar haciendo preguntas, les invito a que si ustedes tienen interés en conocer o en clarificar alguna cuestión concreta, alguna duda, que levanten la mano, yo estaré pendiente para saber que quieren participar y en cuanto terminemos la conversación les doy paso. De hecho, les animo porque la idea es precisamente que aquí podamos resolver todas sus dudas y sus intereses. El coloquio va a durar aproximadamente unos 20 minutos, no queremos extendernos más porque tenemos un poquito de retraso y quiero recordarles que, por supuesto, la guía está disponible para todos ustedes en la web de Fundación Canal de manera completamente gratuita, así que les invitamos también a que la compartan con aquellas personas que consideren que puedan estar interesadas. Y ahora sí que ya tenemos aquí el escenario preparado. Carlos, Gonzalo, por favor, os invito a que me acompañéis. Me voy a sentar yo de este lado y así os tengo controlados a ambos, a mi lado derecho. Controlados. Controladísimos. Bueno, hemos visto cómo esta guía, aunque el agua ha estado muy presente en toda la jornada, es de aplicación para todo tipo de empresas, todos los sectores, todas las actividades económicas están llamadas a prestarle atención, aunque algunas no sean susceptibles de aplicación, pero bueno, sí me gustaría saber qué sectores económicos son los más afectados por el sistema de taxonomía verde, especialmente aquí en Madrid. Lanzo esta pregunta a Carlos. Bueno, realmente en el marco del otro estudio sí que hicimos una valoración bastante específica y cuantificada de cuáles eran los sectores que en principio podíamos considerar que tenían una mayor representación en la región. Evaluamos incluso con datos contables de Camerdata y de la estadística regional cuáles podían ser las empresas directamente obligadas por la taxonomía. Hay un sector del que no podemos dejar de hablar, que es el del ciclo integral del agua. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con la gestión del agua es potencialmente taxonómica, es elegible. Y luego encontramos sectores de amplia representación, algunos de los cuales hemos intentado tratar aquí. Uno es el de la fabricación alimentaria. Curiosamente lo tratamos porque entonces había una propuesta, unas recomendaciones de la plataforma que incluía la industria alimentaria como elegible. Luego eso se cayó en el trabajo posterior, pero nosotros íbamos a hacer unas indicaciones para este sector industrial basado en las recomendaciones que había entonces. Otra actividad ampliamente representada y elegible es el sector de la construcción. También hemos incorporado un ejemplo al respecto. Aquí en Madrid las empresas principalmente son del sector servicios. ¿Cómo les va a afectar la taxonomía? Sí, o sea, yo creo que la taxonomía, por definición, si nos tiene que ayudar como una herramienta de transición, fundamentalmente se dirige a dos grandes grupos de actividad. Uno, el propio sector financiero. O sea, necesitamos que el sector financiero esté alineado con este tránsito desde financiación no sostenible a financiar la transición y a financiación más sostenible, lo cual quiere decir que todo lo que tiene que ver con bancos, aseguradoras, otro tipo de actividades financieras, esto es uno de los objetivos centrales de la taxonomía. Y el otro son lo que denominaría algo así como frutos maduros. Es decir, si estamos en una transición que tiene que ver mucho con la descarbonización, con la transición energética, pues ¿dónde se dan los mayores potenciales de reducción de gases de efecto invernadero? Entonces aparecen sectores duros, muchos de los cuales los ha mencionado Carlos, ¿no? Pero aparece pues, construcción, todo lo que tiene que ver con actividad forestal, sistema de transporte. Entonces estos son los sectores que casi de entrada tienen que mirar. En el camino encontramos sorpresas súper interesantes, como por ejemplo el hecho de que algunos bancos con domicilio social en la Comunidad de Madrid, que son bancos importantes no ya para la economía de Madrid, sino para la economía mundial, ¿no? Todos los conocemos, ¿no? Santander, BBVA, etcétera,
resulta que son capaces de progresar en términos de alineación con la taxonomía mucho más rápido que las empresas que están representadas en su balance. Y esta asimetría es algo que se está intentando corregir. Porque al final resulta que el banco tiene una conciencia muy clara de la necesidad de avanzar hacia un futuro más sostenible, pero las empresas que están representadas en sus balances no necesariamente lo están. Y entonces esto es lo que tenemos que intentar corregir. Pero estos son básicamente los sectores. Y efectivamente, para una economía de servicios, no hay que olvidar que en la economía de servicios, claro, vemos la economía de servicios como una economía casi completamente desmaterializada, que no utiliza recursos, y en algún sentido es así. Pero en la práctica esas son actividades que facilitan actividades de la economía real que sí que tienen impactos muy importantes. Hace unos años, si uno hablaba con alguno de estos bancos que acabo de mencionar y les decía, oye, ¿qué tal lo lleváis en términos de sostenibilidad? Te decían, bien, perfecto, las cápsulas de Nespresso van a su sitio, ya no tenemos impresoras. Por ejemplo, la torre donde yo trabajo, la torre de IE Universidad aquí, la quinta torre, prácticamente no tiene impresoras en 36 plantas. ¿Sí? No hay ni una sola impresora. Todo el edificio no tiene papel. Entonces, tú podrías decir, bueno, pues estoy bien, estoy en la línea correcta. No, porque si tú eres un banco, lo que importa no es lo que tú haces en tus oficinas. Importa también lo que haces con tu cartera de inversión. Y entonces, si estás contribuyendo a financiar actividades que son pesadas desde un punto de vista de insostenibilidad, eso es algo que hay que corregir. Sí, Carlos. Sí, no, otra idea que quería trasladar un poco es, efectivamente, cuando hablamos de contribución sostenible, lo primero que se dirigió a la taxonomía, evidentemente, son a estos sectores duros, pero de alguna manera también he querido expresar esto. Si Canal de Isabel II hace una gestión, digamos, taxonómica de su actividad, que es una actividad elegible, de alguna manera está dotando de sostenibilidad y de alineamiento a toda la economía madrileña. Lo mismo podríamos decir del suministro eléctrico. O sea, si los grandes impactos, las empresas que proveen esos servicios los atacan de una manera eficiente y sostenible, pues entonces de alguna manera toda la actividad de ese sector servicios también podrá defender que ya es una estrategia de un nivel más elevado, ¿no? Que estamos también garantizando la sostenibilidad de esa actividad de servicios que depende de estos suministros básicos. Hablabais de grandes bancos, grandes empresas, pero claro, no solamente es aquí en donde se invierte ese dinero, también los proveedores que estas grandes empresas tengan están llamados a ese toque de atención porque también contribuyen de alguna forma a la taxonomía del pez gordo, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad, digamos, tiene una empresa grande en que sus proveedores cumplan con todo lo marcado? ¿Se le puede exigir? ¿Pueden estas empresas pequeñas quedar fuera de sus servicios precisamente por no cumplir? Sí, clarísimamente. Voy a mencionar un par de ejemplos, que se entenderá bien con los ejemplos. Un ejemplo de una empresa nacional, Adif. ¿A qué se dedica Adif? Adif gestiona el transporte por ferrocarril, el tráfico también de personas por ferrocarril, gestiona las estaciones y al mismo tiempo tiene que gestionar todo el mantenimiento de una red que tiene que tener continuidad 24/7, etc. Bien, si tú te centras en una empresa de esas características, que tiene un altísimo nivel de descentralización de su actividad, es decir, que en la práctica tiene un personal importante, pero la mayor parte de su actividad se desarrolla por empresas subcontratadas, y de repente Adif nos dijese que tiene controladas sus emisiones de lo que se llama alcance 1 y alcance 2, es decir, aquellas que puede controlar directamente, pero desconoce, que no es el caso, desconoce las de alcance 3, entonces tendría un gran punto ciego en su actividad. No sabrían nada, porque lo importante de una empresa con alto nivel de descentralización ocurre en la descentralización. Entonces hay que entender esa parte. Lo mismo ocurre con una empresa que mencionaba antes, Holcim, ¿sí? La gran cementera mundial. Era Holcim Lafarge, ¿sí? La gran empresa mundial. Si uno revisa las dos decisiones más traumáticas que ha tomado Holcim en los últimos tiempos, una ha sido crear una empresa cotizada en Estados Unidos para todo su modelo de negocio en Norteamérica, y la motivación fundamental es acceder a los subsidios públicos que vienen del gobierno federal de Estados Unidos, y la otra es ni más ni menos que abandonar un mercado como el de India, que es el país que en 2050 será la economía más grande del mundo y en este momento ya es el país más poblado del mundo. Esas dos decisiones traumáticas se toman en los últimos 5 años y están motivadas por la sostenibilidad. Y estamos hablando de una empresa que hoy se presenta diciendo que quiere ser líder mundial en construcción sostenible. Porque ¿qué hacemos con estos sectores industriales maduros? ¿Los abandonamos?
¿Qué hacemos con las cementeras? ¿Qué hacemos con la pulpa y el papel? ¿Qué hacemos con el sector textil? ¿Qué hacemos con sectores que sabemos que tienen problemas serios, pasivos ambientales serios? No, lo que hay que hacer es acompañarlos en la transición. Entonces necesitamos que las empresas de hidrocarburos que están aquí al otro lado de la calle empiecen a trabajar con combustibles que sean más sostenibles y a incorporarse a la diversificación de fuentes de oferta en términos energéticos, y necesitamos que una cementera empiece a explorar la utilización de cementos que ya no sean tan intensivos en energía y en emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es el esfuerzo que hay que acompasar. Solo añadir que estos listados de actividades elegibles están en permanente cambio y evolución. Es decir, con el último reglamento que regulaba los objetivos ambientales no climáticos, se aprovechó para incorporar algunas nuevas actividades. O sea, el hecho de hoy no ser elegible no quiere decir que no vaya a ser una actividad elegible en el futuro. Es decir, tiene que ver también con la última diapositiva que he presentado. No sé si en algún momento se va a llegar a esa ambición de que de alguna manera toda la actividad esté integrada en este esquema. Pero es una línea interesante de trabajo. Es decir, el hoy no ser una actividad potencialmente taxonómica no quiere decir que no se sea en el futuro. Adoptar este otro tipo de herramientas de verificación de la sostenibilidad evidentemente es empezar a andar ese camino, lo que el futuro nos devenga en relación con la taxonomía, la elegibilidad, toda esta historia de participación en bonos verdes y demás. Precisamente comentabas en tu exposición, Carlos, que aquellas actividades que no sean taxonómicas, hay otro tipo de sellos y certificados que pueden, que pueden obtener para garantizar que al menos están en esa senda, en esa línea, ya sea tanto por parte de la taxonomía, que lleva desde luego pues, más desempeño burocrático probablemente, o esos sellos. ¿Qué ventajas veis en el hecho de que las empresas se pongan en esta senda de medioambiental? Bueno, luego ya se han dicho algunas cosas. Por ejemplo, Miguel Gallardo mencionaba la captura de talento. Quizás no es lo más inmediato que uno puede percibir, pero en general el posicionamiento verde cada vez tiene un mayor peso en las elecciones de los consumidores. También es una métrica para medir cómo esto avanza en estas materias. Te puede ayudar a identificar líneas de actividad innovadoras o sostenibles que puedan enriquecer el ejercicio de la empresa. No sé, seguramente Gonzalo podrá añadir alguna otra, pero en mi opinión hay un montón de ventajas porque yo creo que el futuro es sostenible o no es. Entonces, aunque haya algún retroceso, freno, está claro que vamos a seguir avanzando este camino. Sí. Como contrapunto, estoy de acuerdo con todo lo que dice Carlos, pero como contrapunto hay ventajas y desventajas, en el sentido de que toda esta proliferación de sistemas de etiquetado, de certificación, introduce también más complejidad. Uno termina sin entender muy bien cuál es la buena, cuál tiene que seguir, pero esto también se está trabajando desde el marco de finanzas sostenibles de la Unión Europea. Es decir, parte del trabajo que hacemos, o sea, nosotros decimos, la taxonomía no es un sistema de rating, no es un sistema de calificación, pero la taxonomía informa sistemas de rating e informa sistemas de métricas de ESG. Entonces, parte de lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora es contribuir a la estandarización de estas métricas de ESG, porque ahora hay demasiada entropía en el mercado. Entonces, tienes una empresa consultora que te dice que tu actividad es sostenible y otra empresa consultora que te dice que tu actividad no lo es. Esto deteriora muchísimo la legitimidad de este tipo de sistemas. Entonces, necesitamos avanzar en una estandarización de estas métricas para que se entienda, por ejemplo, y cualquier persona que esté en la sala, que esté trabajando con métricas de ESG, sabrá a lo que me refiero. Perdéis la vida con esto. Estáis todo el día reportando. Más que pensando, lo que hacéis es reportar. Entonces termina siendo un proceso de cumplimiento formal con la normativa, que es un proceso de señalar cajitas y decir, ya tengo este indicador cubierto. Pero eso tiene poco que ver con la idea de realmente generar un impacto sostenible. Lo que estáis haciendo es cumplir con la normativa, que es un mínimo, pero hay que ir un poco más allá. Hace 10 años el Harvard Business Review publicaba un artículo muy interesante que hablaba de las sociedades ambidiestras, de las organizaciones ambidiestras, y decía, la mayor parte de nuestra actividad en cualquier organización es delivery. Tenemos que estar produciendo bienes y servicios todo el tiempo. Pero hay otra parte de nuestra actividad, la otra mano, que tendría que ser capaz de pensar, de anticipar tendencias, de
pensar en términos prospectivos, de identificar nuevos riesgos. Bueno, pues lo que necesitamos es esto, que una parte de la organización, aunque sea la parte más importante, haga el cumplimiento formal de la normativa, pero hay otra parte que tiene que estar pensando en cómo eso se traduce en un impacto más sostenible sobre la sociedad. Quería hacer un pequeño inciso en animarles a hacer preguntas. ¿Hay alguien que tenga algún interés? Sí. Tenemos a nuestra compañera que le va a acercar el micrófono. Buenos días. Mirando a la parte global del asunto, hace poco en un foro de sostenibilidad del BVA, Juan Verde, asesor de Biden, dijo que la transición ecológica no era una cuestión que no iba a variar la dirección, quizá la velocidad sí, y es porque, aunque ganara Trump las elecciones, hay un esfuerzo muy importante que viene no solo de lo público, sino del sector privado. Es decir, que las empresas están liderando. Quería ver si lo veis así. Y luego, desde el punto de vista de Europa, hay unas elecciones el 9 de junio y de esas elecciones también va a depender la próxima Comisión Europea. ¿Hay riesgo real de que en Europa acabe habiendo una comisión en la que influyan más posiciones directamente negacionistas? Tu pregunta es la típica pregunta que contiene una respuesta. Hay riesgos muy serios. Y me parece que tu pregunta es muy relevante. Y el hecho de que dentro de nada, de unas semanas, vayamos a estar votando para unas elecciones europeas, que solemos vivir como una cosa absolutamente distante. Hay tal déficit democrático todavía en las instituciones europeas, pero no tenemos una elección directa del presidente o la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Eso se hace a través del Parlamento. Que para salvar ese déficit nosotros votamos normalmente en clave nacional, ¿sí? O sea, votamos al que es del Atleti y no del Madrid o al revés, en lugar de pensar en todo esto que he contado, que me parece que es gigante. O sea, no estoy hablando de cuestiones menores. Entonces, tu pregunta es muy relevante. Yo diría que ¿hay un riesgo real de retroceso en Europa? No hay que esperar a las elecciones. Estamos viendo ya que como resultado de la presión, no solo de la guerra de Ucrania, sino de la posible extensión del conflicto en Ucrania a otras economías del centro y el este de Europa, que esto puede ocurrir, se le está pidiendo, por ejemplo, al Banco Europeo de Inversiones que destine una parte más importante de su financiación a garantizar el suministro de armamento a Ucrania que a objetivos de transición climática. Es decir, esto ya está ocurriendo. Entonces tenemos que reflexionar. ¿En qué clave queremos votar? Yo creo que estos son los temas, ¿sí? Yo creo, por ejemplo, que el agua es un tema nítidamente infravalorado en las políticas europeas. ¿Sí? Para mí no es un tema, es el tema, porque es el recurso natural más complejo y está vinculado con toda la actividad económica. ¿Queremos votar en esa clave o queremos seguir votando en términos del Madrid y el Atleti? ¿Has respondido a tu pregunta? Muy bien. Fenomenal. ¿Querías aportar algo? Bueno, poco que añadir, estoy completamente de acuerdo. Lo cierto es que hasta ahora, si esto está aquí, hemos llegado aquí con este brutal desarrollo regulatorio, permíteme que utilice este adjetivo, tan acelerado, con unos requerimientos muy perentorios. Es una normativa de una complejidad enorme, pero se ha lanzado con un impulso muy firme, muy decidido y con grandes mayorías dentro de Europa. Claro, eso abre la puerta a la esperanza de que no sea un esfuerzo vano y que ahora realmente dar esos pasos atrás sería bastante traumático también para todo el esfuerzo que han hecho las empresas en ir posicionándose, en ir armándose para responder a eso, y porque hay una convicción real en que esto es una batalla que hay que ganar. La influencia que puedan tener las próximas elecciones europeas, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí también me preocupa, pero queremos mantener, yo creo que me quedaría con el discurso de largo plazo, de largo aliento, inspirador y esperanzador que nos ha dado Gonzalo al principio. Prefiero quedarme con eso. Y cuidado con un Estados Unidos unilateral. Da igual si gana Trump o Biden, ¿sí? El riesgo es en el unilateralismo, no la victoria de uno u otro candidato. Pero un Estados Unidos unilateral significará cierta desafección respecto al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, o sea, de la OTAN, y puede ser una salida de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático que ya vimos en el pasado. Es decir, todo este tipo de decisiones son decisiones que nos afectan a todos, no afectan a Estados Unidos, nos afectan a todos. Esto puede ocurrir, claro. Continuamos. Mariano Garrido quería hacer una pregunta, CEO de Canal. Al hilo de lo que has comentado hace unos minutos, pero de tu intervención también, Gonzalo, que comparto prácticamente su totalidad
Te doy la enhorabuena porque ha sido efectivamente una visión global y motivadora. Pero el otro día publicaba IREF los datos de la ejecución de los fondos europeos. Y es sorprendente que en el ranking, por cierto, aparece la Comunidad de Madrid como primera administración autonómica, gracias a la sangre, el sudor y las lágrimas, que por cierto, las tres son agua, que está llevando a cabo pues los equipos técnicos de la Comunidad de Madrid y los gestores de la Comunidad de Madrid para estar en ese ranking de ejecución. Pero me llamaba la atención que no había ninguna empresa privada, eran instituciones públicas, el IDAE, algún departamento ministerial, ADIF, la única red eléctrica de España. Y cuando uno luego ve los componentes, no aparece en ningún lado el agua. Y es sorprendente porque, compartiendo tu reflexión, creo que en Canal lo tenemos muy claro, que básicamente la adaptación es agua en materia climática. Me sorprende la escasa dotación de esos 172.000 millones que vienen de Europa en un contexto de crisis climática, con datos que se pueden observar de impacto real y siendo absolutamente estratégico para el país, porque si hay algún país impactado en el contexto europeo es España y si hay un recurso realmente impactado es el agua. Entonces me parece sorprendente y anacrónico, un discurso contradictorio desde el punto de vista de gestión pública y política. Gracias, Mariano González. ¿Quién se anima? Sí, absolutamente de acuerdo. El sector del agua está infrarrepresentado a todos los niveles. Está infrarrepresentado en términos de inversión, está infrarrepresentado en el diseño e implementación de políticas públicas, está infrarrepresentado en la consideración de estos riesgos por parte de las empresas. Es decir, es un sector invisible, un sector oculto. Si nos centramos en el que te ocupa a ti, el ciclo urbano del agua, en realidad, y con esto lo que voy a hacer es ponerlo en valor, no lo contrario, pero en realidad estamos hablando de un sector pequeñito, un sector que emplea poca gente, que hace una contribución mínima al Producto Interno Bruto, que es esencial porque contribuye a la provisión de derechos humanos, servicios de agua y saneamiento. Pero en realidad estamos hablando de un sector, bueno, pequeño, crucial, pero pequeño. ¿Sí? Pero es que no es de eso de lo que estamos hablando, es que yo me he puesto a mirar a la cuenca. Si hablamos del valor estratégico que tiene el agua para una economía como la nuestra, diría para la economía mundial, pero por centrarnos en la economía de Madrid o en la economía española. El canal antes creo que lo comentabas, ¿no? Yo diría que en los últimos 50, 60 años no ha hecho una gran inversión en una gran infraestructura. Es decir, Madrid no se abastece como resultado de haber construido grandes embalses, no, es el resultado de un buen modelo de gestión sobre la base de los recursos que están disponibles. Cuando reflexionamos sobre esto, pensemos en dos sectores completamente diferentes, pero que dicen mucho de nuestra economía. El sector agrícola. El sector agrícola, cuando se aprobó el Plan de Estabilización de la Economía Española en el año 59, a mediados de la dictadura, ¿sí?, que se hizo este esfuerzo de decir, con economistas que se habían formado en universidades anglosajonas, seamos capaces de abrir la economía, no nos podemos quedar en una autarquía que nos está dañando. Bueno, en ese esfuerzo que se hizo, que implicó las 2 primeras décadas de desarrollo importante de la economía española, en el año 59 la agricultura suponía aproximadamente un 15% del Producto Interno Bruto en España y 1 de cada 4 empleos. Es decir, no es que España fuese un país agrícola, pero bueno, tenía una actividad agrícola importante. Hoy, si nos vamos al dato previo a la pandemia, España representa, o incluso si tomamos el dato de hoy, el PIB agrícola debe estar en torno al 2,5, al 2,7% del Producto Bruto. ¿Sí? Y en términos de empleo, más o menos el doble, 4,5, 5. ¿Bien? Ahora, si miramos en términos de extracción de agua, en el año 59 la agricultura era responsable de más del 70% de la extracción de agua en las cuencas. Hoy es responsable de más del 70% de la extracción de agua en las cuencas. Es decir, hemos cambiado completamente nuestra economía, pero no hemos desacoplado la actividad económica del consumo de agua. Y otro ejemplo, este año España terminará siendo el principal destino turístico del mundo con alta probabilidad, por encima de Estados Unidos y de Francia. Por primera vez. Quizá 90 millones de visitantes internacionales. Estamos hablando de una actividad que supone casi el 14% del PIB nacional. En algunas regiones, incluso el 50% del PIB. ¿Sí? Pero tiene altísima concentración en el territorio, arco mediterráneo, Golfo de Cádiz, los 2 archipiélagos, y tiene altísima concentración estacional, porque vienen los internacionales de mayo a septiembre, sobre todo, y los nacionales
100 millones de desplazamientos que se concentran sobre todo entre julio y agosto. ¿Bien? Bueno, pues esta actividad es una actividad que se está viendo en cuestión como resultado de la disponibilidad de agua en las cuencas y como resultado de nuestra capacidad de tratamiento de aguas residuales. ¿Esto no es importante estratégicamente para el país? Entonces estoy 100% de acuerdo contigo. Hay una petición ahora del Comité Económico y Social de la Unión para que la Comisión, la próxima Comisión, desarrolle un Blue Deal que acompañe al Green Deal precisamente para elevar el perfil de esta discusión. Ya veremos si eso ocurre. Muy bien, pues son las 11:30 de la mañana. Teníamos previsto acabar un poquito antes, así que no queremos extendernos más. Gonzalo, Carlos, un placer por este coloquio. Voy a despediros. Dejo volver a vuestro sitio antes de despedirme del público. Muchas gracias. Gracias por vuestra participación y compartir vuestro conocimiento. Y ahora sí, muy brevemente, darles las gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Ha sido un placer, espero que les haya sido útil todo lo que hemos hablado, que les haya sido inspirador y también motivador para acometer pues, todo lo que conlleva el adaptarse a el contribuir a la taxonomía verde, el formar parte de ella. Simplemente quiero recordarles que la guía, como les hemos dicho, está disponible en la web de la Fundación Canal y a continuación podremos disfrutar de un café que se va a servir en el jardín de la Fundación. Podemos salir directamente por la puerta de arriba y así vamos directos al café. Gracias y que tengan un muy buen día. Y feliz puente.